¡Bienvenidos a Trastorno Cinéfilo! ¡Yeah! ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cuánta gente hay hoy en este programa? En este super programa, que muy a mi pesar es solo de la nueva película de nuestro querido Christopher Nolan, Oppenheimer. Y digo muy a mi pesar porque a mí me habría encantado hacer una doble sesión con Barbie, pero no cuajó. Así que, pues bueno, creo que es la película, una de las dos películas del momento. A priori está funcionando la mitad de bien que Barbie en taquilla, pero está siendo un pelotazo también brutal. Y nada, vamos con un pelín de retraso. Ya hace un par de semanas que se estrenó, pero bueno, teníamos que hacer este programa. Así que, bueno, pues en primer lugar, presentando, tenemos a Javi, nuevo integrante fiel de la plantilla de Trastorno Cinéfilo. ¡Yay! María. Hoy le he dejado las riendas a este, que no me apetecía mucho. ¿Pero sabéis por qué me ha dejado las riendas? Porque hoy no hay planificación. Yo me pongo muy nerviosa cuando no la hay. Y Steve es el agente del caos. Y a mí Le encanta. me fascina cuando no hay ningún tipo de orden. Diem. Hola, ¿qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo, 10! ¡Vamos! Y tenemos la aparición estelar de Axel. Yeah. Le recordaréis por sus papeles en programas como Troya, El Norteño, Gladiator. El norteño. Gladiator. The Northman. Y bueno, pues eso. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo con muchísimas ganas de hablar de esta película. Llevaba muchísimo tiempo sin salir del cine tan contenta con una película. Y estoy, vamos, súper feliz. ¿Vosotros? Así a priori, una idea un poco preconcebida antes de meternos un poco en el meollo del asunto. Vale, a ver, para mí es que este es el temazo. O sea, este es el temazo porque esperaba... Como hace años que no esperaba una película... Además es que una película con este tema, con este director, o sea, es como que se alinearon los astros y muy mal se tenía que dar el asunto para no salir encantado del cine. Y así fue, salí muy contento. Yo vamos, lo que decía María. Hacía tiempo que no salía con esa satisfacción del cine. Y es que es eso, es que una película que te habla desde... ¿Está bien? Sí. A ver. Que te habla desde ese punto de vista tan magnífico, no sé, una manera fresca de ver todo y tratando un tema de tan ¿cómo decirlo? Fresca. Complejo. Tan complejo. Un tema Sí, tan complejo, complejo. exactamente. Sí. No, me gustó muchísimo, sí. Javi. Pues como a cientos de miles de personas antes que a mí, Me ha parecido esta una película arrasó conmigo. Luego me decís a mí que soy yo el que traigo la frase preparada en casa. La puntual salir y decir, voy a decir esto en el programa. Pues qué bien. Sí, Sin a ti- embargo, no creo ni que sea la película del año, ni que sea la mejor película de Nolan. Tengo que añadir. Es muy buena película, salí encantado. Igual nos metemos muy rápido en meollo, pero como... ¿Cuál es para ti la mejor película de Nolan? Creo que Memento. Curioso. Es la única que no he visto. Es también curioso porque desde hace un tiempo ya cruzo esa línea con Dunkerque, pero es un tipo de película que hace unos años sería como ¿cómo va a dirigir esto alguien como Christopher Nolan? Y ahora ya le vemos un poco más sumergido en este tipo de historias y como que se hace un director idóneo por su forma de narrar, por su forma muy cinematográfica visualmente de una destreza de líneas, de figuras, de elementos arquitectónicos brutales. Y ahora mismo se me ocurren pocos directores que pudiesen hacer esta película a este nivel. Pero claro, es muy curioso porque Nolan hace unos años es que estaba a otras cosas y sería de los últimos proyectos donde tú podrías pensar que alguien como él se iba a meter. Por lo cual me parece curioso, me parece muy guay que un director que ya tenía una popularidad y un recorrido muy marcado en otro tipo de historias que quiera variar y que quiera evolucionar y que quiera Salir de su zona de confort. salir de su zona de confort y sentenciarse a sí mismo como puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, al fin y al cabo, ya solo el presupuesto que tiene Nolan es de los pocos directores que puede meterse en algo así. En un presupuesto de blockbuster
en una música de blockbuster, se ha metido en una película que es un biopic, que no tiene nada que ver con un blockbuster. O sea que, y eso solo lo puede hacer Nolan siempre que no te lo pague un estudio, como es este caso. Sí, yo añadiría que los dos únicos que tienen carta blanca son Nolan y James Cameron en todo el mundo. Los únicos que tienen rienda suelta para hacer lo que les salga de los cojones. Porque incluso Denis Villeneuve ha tenido sus subidas y bajadas con respecto a taquilla y demás, pero estos dos ahora mismo, sin que haya un gran estudio detrás que sea una maquinaria de producción como churros a lo Marvel o a lo DC y demás, yo creo que son los dos únicos directores a día de hoy que pueden hacer este tipo de proyectos. ¿A ti qué te ha parecido, Steven? A mí me ha parecido brutal. Realmente salí muy, muy contento del cine. Y hay una cosa que me atrapa mucho de esta película, que aparte del montaje, que es una de las cosas que más me gustan, es que para mí es la red social de Nolan. Y siendo la red social una de mis películas favoritas y que más en alta estima tengo por todos los elementos que más me interesan del cine, como desde el montaje hasta diría los aspectos más visuales, más marcados, más pausados, más contemplativos. Y para mí, aparte de que tiene muchos elementos de la red social, es que me parece que es muy interesante ver una historia que a bote pronto te puede suscitar otro tipo de ritmo, otro tipo de violencia visual, y me parece una de las más contemplativas de Nolan y hace que la película sorprenda, porque realmente es muy difícil entrar a ver una película sobre la bomba atómica sin ideas preconcebidas sobre cosas que vas a ver, y aún así creo que es una decisión muy acertada que todo lo que sorprende de la película es, en mi caso, porque no esperaba que fuese a ser tan contemplativa. ¿Cuál es vuestra película favorita de Nolan? Para cerrar el círculo con respecto a la pregunta que le has hecho a Javi. Yo hablo de Memento como la mejor de Nolan. ¿O la mejor? Favorita, seguramente, o la que más vería sería El Caballero Oscuro. Pero creo que la mejor de Nolan es Memento. A mí me gusta mucho Interestelar. Muchísimo. Muchísimo. Y creo que es de las que más cerca están de la percepción, o sea, de la perfección en todos los niveles, salvo entendiendo las licencias que te tienes que tomar para hacer una historia así. No obstante, disfruto mucho de películas bastante anteriores, como Memento, como... ¿Cómo se llama esta película con Robin Williams? Y con Al Pacino, Insomnio, me parece maravillosa. Súper agobiante también, ¿eh? Insomnio, tío. Porque además, o sea, es una película que te cuenta, o sea, que trata sobre la culpabilidad, sobre los cargos de conciencia y todo eso llevado a cabo con un personaje al que tú todavía no sabes dónde está, no concibes como forma física. No sé, me parece un elemento sobre todo para comenzar a desarrollar el suspense en tu trayectoria, muy, muy interesante. Y ya desde entonces tienes dos polos opuestos enfrentándose en el cine de Nolan, que es una recurrencia a la que recurre bastante. Sí, recurre a la recurrencia. Recurre a la recurrencia. Suele pasar. Yo la verdad es que no he visto Memento. La verdad es que no la encuentro en ninguna plataforma. Si la tenéis, dejádmela. Porque la llevo buscando como 20 años. Pero yo es que, aparte de Interestelar, que me parece... Vamos, es una de mis películas favoritas. Origen. Me encanta. Yo es que está en mi corazón. O sea, yo le veo todo lo valioso que tiene Origen. Me parece fascinante. Pero sí que me cuesta verla. Se me hace un poco... no pesada. Pero sí que no me parece que los ritmos estén tan dentro de lo que yo busco en su cine. Creo que es demasiado intrépida y juega con unos ritmos
pausados que a veces están un poco descompasados y a mí a veces me chirría un poco. De hecho, no sé por qué, pero siempre tiendo a meter Origen en un saco muy cercano a Shutter Island y a... Por el protagonista. No. ¿No será porque sale DiCaprio, Steve? Y Y hay porque, una relación de amor muy trágica. y porque son del mismo año, además. Y veo por ejemplo, con Interestelar, una evolución sobre todo en lo que ahí vi que sabía hacer muy bien, que es el marcar muy bien el tema del dolor, del duelo, del amor, sobre todo del amor. Para mí Interestelar es una película de amor. Y en Que se lo Origen... digan a Anne Hathaway. Resulta una frase que... Pues madre mía. yo creo que es el problema que tiene Interestelar es cuando se mete con el lío del amor y todo. Bueno, pues la trayectoria de Javi en Trastorno Cinéfilo ha sido muy Ha breve. terminado. O sea, en cuanto entran en el agujero negro, creo que la película cae muchísimo. Uf, y yo Y lloro eso como que- una que me magdalena. encanta, pero Y yo es que me vengo abajo ahí que digo, madre mía, chico, no Yo puedo ver algo es tan lo trágico. que- de lo que más me Yo gusta cada de la vez que película. veo Interestelar más me gusta, pero concuerdo totalmente con Javi y creo que fue, para mí, sí, completamente. una cagada lo del agujero negro, porque te metes en la singularidad y es un terreno pantanoso de cojones. Creo que se podía haber resuelto de otra manera. Y además, como estás tan comprometido con la ciencia, pues te metes al agujero negro y como no se sabe, ¿sabes? No de repente estableces unas reglas que me cuesta un poquillo, pero bueno, Interestelar es un peliculón, yo la disfruto muchísimo. Buah. No obstante, me parece también muy interesante ya a vista lejana de toda la filmografía de Nolan, ver cómo no recurre siempre a tratar las mismas cosas y acentuar unas muy concretas, como el caso de Oppenheimer puede ser la ética, la moral, los cargos de conciencia. En el caso de Interestelar es La persecución. la persecución. En el caso de Interestelar, el amor y si el fin justifica los medios. Es algo que sí que veo. Lo único que puedo ver palpable en toda la filmografía de Nolan El tiempo. es El tiempo. El tiempo. Total. Están El todas. tiempo y la dualidad. Total. La dualidad en Nolan yo creo que también está presente siempre. Total, si Sí. el fin justifica los medios, Ajá. se ve desde la primera de Batman. En El Caballero Oscuro es sin duda donde más lo ha desarrollado. Ujú. Y en Insomnio también. En Insomnio también. Igual, sí. Es un tío que está dispuesto a morir porque no puede dormir, pero el fin justifica los medios. Esto, o sea, justifica mi salud que pueda resolver un caso y tal vez resolver un caso me ayuda a dormir, pero no, pero sí. O sea, eso está tratado súper bien en Insomnio. Con lo cual yo sí que veo una predilección por esa temática de una manera muy visceral, sobre todo al haber estado involucrado en la mayor parte de los trabajos de guión, que es interesante que a pesar de que una cosa muy rica para los directores sean que traten de buscar sentimientos y extrapolar emociones distintas a sus historias, que siempre haya algo que les atraiga de una manera visceral. En el caso de Hitchcock era el tema del voyerismo, de vigilar, de ponerte en el punto de vista de alguien que está mirando algo que no tendría que estar viendo necesariamente. Y en el caso de Nolan está muy marcado que es... Sí, el fin justifica los medios. Es como piedra angular para a partir de esa piedra empezar a contar las historias que quieras contar. Una de las cosas que a mí me hace más chocar con mucha corriente que hay ahora, porque entiendo que estaréis de acuerdo conmigo, en que sí que se ha creado una especie de movimiento de... Nolan está sobrevalorado. Y Nolan no es cine de autor, es blockbuster mercenario y va por el billete. Y a veces no se tiene por qué chocar. Y yo sí que considero, incluso desde El Caballero Oscuro, que es cine de autor. Porque hay mucho trabajo involucrado de cosas mentales. Se ve en ejercicio de proyección en muchas de las tramas, en muchos de los personajes. Se ve mucho de algo que tiene Nolan dentro que sí que quiere extrapolar
a mucha narrativa. Es que el concepto de cine de autor es tan sumamente ambiguo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y por ejemplo es Titanic. Si tú hablas de Titanic, es el cine intuitivamente, ¿qué dirías? Eso no es cine de autor. Lo que me estás contando, si se lo guisa y se lo come un tío, ¿sabes? Claro, pero Y, nosotros también comprendemos el cine de autor desde una manera muy superficial por presupuestos. Ya, pero... Por presupuestos, por toma de decisiones involucradas en la película, pero claro, también hay muchos factores que hay que investigar para entender dónde hay cine de autor y dónde no. En el caso de Claro. Titanic, lo que has dicho, estamos hablando de un señor que estaba obsesionado con esa historia, con lo cual el poder hacer eso, el tener todo control sobre la obra, o se hace esto así o no se hace, eso es autoría. Por muchos millones que haya involucrados en presupuestos, Y estás en dirección, estás en guión, estás en producción, en actuación. Sí. Y bueno, corriendo, bueno, favoritas creo que creo que no habéis dicho. Ah, ni les queda a vosotros mi dos. hermano y a Sí. Axel. No, yo iba a decir, yo estoy un poquito con Javi más o menos, la que sin duda me vería siempre, El Caballero Oscuro. Pero luego hay una olvidada que vi hace muchos años, que la quiero volver a ver, que es Tenet. Que a mí no me disgustó, la verdad. No me disgustó. Pero no, sin duda yo me quedaría con Interestelar y El Caballero Oscuro. Sin duda. Yo ahora mismo tengo 3, que sería Caballero Oscuro, Origen y Oppenheimer. Y a partir de ahí me movería, depende del día. Sí. Yo Oppenheimer también la meto, ¿eh? En mi top 3 de Nolan. Y eso que solo la he visto una vez, pero es que me ha parecido una completa maravilla. También es verdad que mi hermano y yo estamos un poco obsesionados con el tema de la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, todo el tema nuclear. Entonces, juntar a Christopher Nolan, uno de nuestros directores favoritos, y la bomba atómica, pues es que nada más salir la noticia de que iba a hacer una película sobre el proyecto Manhattan, pues ya chillamos de felicidad. Entonces, a lo mejor no somos tan objetivos. Pero la verdad es que lo que viví en el cine, eso no lo voy a olvidar en mi vida. Muy bien, pues apartando un poquito la trayectoria de Nolan, que creo que no hay que centrarse demasiado en ella porque no es algo donde podamos descubrir demasiada luz, porque es uno de los directores más famosos del mundo, sobre todo de forma contemporánea y en activo. Así que bueno, pues hablando un poquito de la película, pues tenemos una película que desde un principio, desde que se anunció, ya parecía un proyecto muy atrayente, porque tenemos en el elenco a un abismal Cillian Murphy. De repente nos anuncian a Robert Downey Jr., a Florence Pugh, y solo creo que estos eran los 3 primeros cabezas de cartel que se anunciaron cuando se anunció el proyecto, y ya con esto se veía una cosa tocha y curiosa, porque fíjate la oportunidad que... O sea, Robert Downey Jr. es un actor maravilloso. Maravilloso. Tiene peliculones fuera de todo el universo Marvel, donde a nivel de actuación es una locura. La película esta del juez con... ¿Cómo se llamaba este actor? Que murió hace un par de años. Bueno, no me acuerdo. No obstante, lo hace bárbaro, y tiene momentos de actuación que han pasado muy desapercibido por todo tema de entendidos de cine en toda su trayectoria en Marvel, que es maravilloso, concretamente en Infinity War y en Endgame y en Civil War. Civil War lo hace... alucinante. Es maravilloso. Es ¿Habéis abismal. visto lo que ha dicho? Las Que declaraciones. que es la película más grande en la que ha trabajado nunca. No, sobre Oppenheimer, que decía que después de tantos años en el universo de Marvel había perdido como un poco la cosa de actuar. Y de como que le daba miedo enfrentarse a Lo entiendo. Algo Oppenheimer. más serio. Y le ha tenido que dar un pavor enfrentarse a un papel con una película dirigida por alguien como Nolan, compartiendo plantilla con alguien como Cillian Murphy, muchas veces teniendo que enfrentar tener que hacer algún tipo de rivalidad con los papeles, sobre todo al principio de la película. Ahí hay un desafío. De hecho, creo que leí que Robert Downey Jr. le ofreció irse
con él a una cabaña unos días para hablar sobre la película, para estudiar, para no sé qué. Y Cillian Murphy, como, bueno, pues creo que ya lo sabemos Con lo todos, raro que es. es un señor muy extraño. Diría, pero ¿tú qué dices? Excéntrico. Pues como que no le hizo demasiada ilusión. Pero bueno, hablando concretamente de Cillian Murphy, ese señor es una bestia. Le hemos visto desde papeles más pequeñitos, también con Nolan incluso haciendo del espantapájaros, quien por cierto creo que se presentó en primer instinto Batman. a ser Batman. Sí. Bueno, el papel del espantapájaros le va como un guante. Le va espectacular. Es perfecto. En Luces Rojas, de mi querido Rodrigo Cortés, Maravilloso Rodrigo Cortés. está espectacular. Por 28, supuesto, 28 días después. 28 días Ah, yo después. creo lo que hace- es su, lo hace es bastante su bien. primera película, creo, ¿no? 28 días después. ¿Sí? No lo sé, no sé si fue su primera película. Si no es de las primeras, juraría. Pero sí, es de las primeras seguro. En Origen también repite con Nolan. Sí. Y luego, por supuesto, lo hemos tenido durante muchos años como Thomas Shelby en la gran y valorada serie Peaky Blinders, donde también se lleva todo el peso de la serie. Yo creo que es a partir de Peaky Blinders donde se pone totalmente en el foco como actor que opta a papeles protagonistas en grandes proyectos. Sí. Desde luego. Es cierto que por imagen, por cara, por look, por lo que extrapola su presencia, es difícil de elegir para papeles. O sea, que en ese sentido entiendo que haya sido complicado y de hecho, tú, viendo a Cillian Murphy como es normalmente, a cómo le pones en Peaky Blinders, físicamente, que... O sea, le ves y te derrites del carisma, de la presencia, de... Hostia, es que es que me pone cachondo a mí. Es que sabía que ibas a ir por ahí. Digo, ya se está animando. O sea, me parece... Esto ya lo vivimos en Troya. Ya, es verdad. Me parece tremendo y claro, ha tenido que haber un ojo ahí de casting como para decir, hostia, voy a poner a este señor tan raro para hacer un papel así. Que yo no sé qué le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? No le ha pasado nada. A este hombre. O sea, su cara es así. ¿Pero qué le ha pasado? Y la O sea, luz de foco de ha los... ocurrido algo muy No. raro. Ha sido como los presidentes de los gobiernos que el primer año son súper jóvenes y después de los 4 años de legislatura son unos carcamales. Pues le ha pasado, yo creo que por la película le ha consumido completamente. No, porque Tiene una cara en el pobre las hombrecito mío. pero en las propias alfombras rojas de la película, depende de la foto que mires, está espectacular o está en un estado de drogadicción. Sí, sí, sí. Sí, o sea. Decrépito total. Decrépito. Luego, claro, tiene unas facciones también muy marcadas, pero muy redondeadas. Ujú. Yo creo de todas formas que para el papel adelgazó bastante. Sí, sí, mucho. Adelgazó bastante y como tiene las facciones tan marcadas, esos pómulos tan exagerados y cuando adelgazas, eso visualmente llama mucho más la Sí. atención. Y las Es mucho arrugas más se te marcan más y todo. agresivo, sí. De Oppenheimer siempre se ha dicho que era una persona muy, muy, muy delgada. Muy Extremadamente delgada. delgada. Medía, no sé si un 80 y no llegaba a 80 y 60 pesaba 60 kilos, una algo cosa así, así. De hecho, las escenas donde se ve a Cillian Murphy desnudo, Ujú. o sea, Parece que sí, acaba sí, de sí. salir de Auschwitz. O sea, totalmente. Ujú. totalmente. Sí, sí, sí. Y el final con la caracterización de más mayor y tal, cuando se le ve canoso y... Uf, Sí, sí, macho. sí, sí, sí. La verdad que para mí él y Robert Downey Jr. se quedan la película también, sin pasar muy por encima, porque creo que también está muy destacable Florence Pugh. Creo que también... Pues yo me llevo a Emily Emily Blunt. Blunt, Emily vamos. Blunt está Emily también Blunt, brillante. espectacular. Bueno, al final el de Florence Pugh es un papel mucho más... Es que lo de Secundario. Florence Pugh es un papel muy complicado. Es muy complejo. Porque no entiendes si tiene algún tipo de trastorno, no entiendes tampoco cómo es su forma de actuar con los personajes, Ujú. no entiendes qué es lo que pretende realmente, si hay amor, si hay lujuria simplemente, si hay Es algún muy- tipo de- Obsesión, Es, no se es sabe. sumamente complejo ese, Sí, ese sí, sí, papel. sí. Y yo Sí. creo que lo hace muy bien porque Florence Pugh es capaz de... Vale, voy a separar porque también quiero hablar de este tema con respecto a Cillian Murphy, pero es capaz de hacernos papeles muy, muy cautos y muy controlados Ujú. y mantener
mantener mucho el tipo en situaciones de control, a pesar de que el personaje esté perdiendo el control, pero, o sea, es muy fácil poner cara de loco. Sí, Creo sí, que sí. eso lo tenemos todos claro. En Midsommar está increíble. Midsommar está espectacular. Pero concretamente, yo no había visto desde hace muchísimos años a alguien que aguantase también un primer plano en silencio, como Cillian Murphy. Ujú. Sobre todo con los últimos planos de la película, donde le tenemos con un pequeño traveling. Y Nolan lo sabe, porque... Hombre, Y se claro. recrea Claro, muchísimo. se recrea, El plano del dinero. Cuanto más lo aguantes, más ganas. O sea, es así. Yo, aunque soy consciente de que Robert Downey Jr. hace un papelón que te cagas y ojalá le nominen a todos los premios posibles, para mí quien se lleva la película es Cillian Murphy y Emily Blunt, sin lugar a dudas. O sea, lo que hace esa mujer, fíjate, yo creo que solo la había visto en Un lugar tranquilo, me parece. Y a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Me parece una locura. Es nuestra Mary Poppins. Uy, ya. Yo no Ni llegué a idea. ver esa peli nunca. Yo Mary tampoco. Poppins es muy buena película. Yo la vi en La nueva, dices. nueva, Sí, sí. la de al, Emily filo, Blunt. al filo del mañana, con Tom Cruise, y lo hace muy bien. Para ser También, una, Al filo del para ser mañana una está peli muy bien. de acción, que normalmente las interpretaciones están un poco más supeditadas a la parafernalia, la acción y demás, lo hace muy bien. Ujú. Muy bien. Y además esta chica es capaz de crear personajes interesantes y atrayentes, aunque el guión no te lo dé. Y eso es muy difícil. Cosa que en Oppenheimer no pasa, porque el guión está muy bien con respecto a su personaje. Pero en papeles como en Al filo del mañana, que no tiene demasiadas capas de profundidad, aún así ella se las da. Y eso es un valor como actriz brutal. Ujú. Genial. Pues hablando un poco sobre el desarrollo de la película, yo ahora mismo no tengo mucho conocimiento de cómo llegó la idea a Nolan, si le estaban rondando desde hace tiempo, por qué se lanzó. Entiendo que de una forma, porque no sé cuánto tiempo pasó desde Tenet y todo lo que supuso Tenet para él, para que decidiese hacer esta película y que decidiese hacerla con Universal. Vale, esto, o sea, nos retraemos al tiempo del COVID. Tenet se estrena en cines porque Nolan hace absolutamente todo lo posible, porque aunque el contexto, bueno, pues todos vivimos aquello, el cine se paralizó, el mundo se paralizó y las productoras y las distribuidoras estaban acojonadas con estrenar películas en cine y más de semejante presupuesto como fue Tenet. Pero aún así Nolan pues apostó porque había que ir al cine y esa película se tenía que estrenar en cines. A partir de ahí tenemos la explosión de las plataformas streaming y sobre todo Disney, pero otros estudios como Warner y demás barajan la posibilidad de hacer estrenos directamente a streaming o hacer un estreno relativamente reducido en cines para a las 2 semanas sacarlo en streaming. Aquí ocurre una disonancia entre lo que quiere Nolan y lo que quiere Warner. La película cubre los gastos, pero tampoco es un pelotazo. Pero para haberse estrenado cuando se estrenó, que fue de las primeras superproducciones en estrenarse en etapa de COVID, no es mala recaudación. Pero hay una historia con los contratos, el streaming y tal, y bajo la perspectiva de Nolan le hacen la puñeta con el streaming y con quitarlo de las salas antes y demás. Es que a Nolan se le hinchan los huevos y dice, vale, ¿me habéis hecho esta puñeta? Pues tranquilos, que no me vais a volver a ver el pelo. Y en principio rompen relaciones. Y aquí es cuando se retrae a un proyecto que sí que llevaba años queriendo hacer, que está basado en una novela, El Prometeo americano, si no recuerdo mal, que se llama. No es una novela, es una... O sea, es un libro, es un tipo biopic, ensayo. es un... Sí. Como Mein Kampf. Igual Bueno, más o menos. Alguna diferencia, pero vale. Sí. Y lleva adelante este proyecto que apuesta por el Universal. Y luego venimos con que Warner coge y dice, pues te voy a estrenar Barbie el mismo fin de semana, guapo. Y además una cosa que
joder, lo imprevisible que es la vida. Si bien uno se va y acaban, como decimos aquí, por peteneras. Warner le intenta hacer la puñeta y luego los astros se conjugan en algo que nadie veía venir y se crea el fenómeno Barbenheimer que ayuda a las dos películas a retroalimentarse entre ellas y es que como evento cinematográfico hay que ver las dos, ¿sabes? O sea, independientemente de... Había muchísima más gente que... Porque Barbie es una IP enorme. Barbie es como la Coca-Cola. Tenía un público súper asegurado. Pero incluso la gente que Oppenheimer le pillaba de lado es como... Joder, pues yo qué sé. Es que estoy viendo a Barbie de repente con una imagen que se hace viral en redes sociales con la bomba atómica explotando detrás. Pues igual hay que ver Oppenheimer también. Y me parece que ha sido una jugada totalmente imprevista, casual totalmente, y creada de una sí, forma mediante redes sociales, mediante fans y que... Sí, creada por los memes. Es, claro, creada por los memes totalmente. absolutamente. Y, joder, es de una forma... A mí me parece una de las cosas más bonitas que han pasado con respecto al cine, los estrenos, totalmente, en los últimos tiempos, que es no ver una competencia insana, que la hay. Porque Nolan se está arrancando los ojos. La hay en cuanto a estudios. Claro. No en cuanto a la gente que va a ver No, esas pero películas. es lo que digo, con visión de espectador, a mí me ha parecido precioso que se hayan juntado ahí estas dos obras y que una ayuda a la otra de una forma que la Pero gente que solo va a ver Barbie diga, joder, es que la gente va de rosa, luego en el vídeo sale que se pone una chaqueta negra y dice, joder, claro, es que si voy a ver Barbie tengo que ver Oppenheimer también. Hostia, es maravilloso que hayan convivido... Que esto también ha pegado puñetas a otras películas como Misión Imposible. Claro, es que Misión Imposible también es que se estrena una semana antes. Una semana Y antes. se queda... Han dejado a Tom Cruise y se queda atrás. en ninguna de las salas. O sea, que Bueno, ya tuvo demasiado con... Luego el todos año los pasado. actores han subido sus fotos con sus papelitos para ir a ver las respectivas películas. Pero por detrás ha tenido que haber ahí mucha bulla. Ha tenido que haber sangre, O sea, pero... no creo que a Tom Cruise le haya sentado nada bien, no creo que a Warner le haya sentado nada bien y no creo que a Universal le haya sentado bien. Fíjate, yo creo que sí que ha habido intentos por parte de... ¿Sony? ¿Misión Imposible es de Sony? Uf, pues me pillas ahora. No lo sé, yo tampoco. O de Paramount. Creo que es Paramount. Paramount. Sí. Sí que creo que ha habido algún tipo de intento, sobre todo a nivel de Tom Cruise como productor Sí, de la lo subo. película, Hace como 2 o 3 meses lo subo. por tratar de ni siquiera meterse en el meollo, porque todavía no estaba creado ese fenómeno Barbenheimer. Pero sí que se intentó un poco de vamos a vivir en paz, vamos, joder, yo voy a ver Barbie y Oppenheimer, tengo aquí mis 2 entradas, vosotros ahora subid la foto con las entradas de Misión... Una polla, nadie subió fotos con las entradas de Misión Imposible. Se retroalimentaron estas dos porque son tan opuestas, tanto en iconografía ya cultural, que era un poco la gracia también de... Es un también fenómeno de la- social a estudiar y a tener en cuenta. Porque como este fenómeno, o sea, viviremos muchos años hasta que pase algo similar, ¿eh? Sí. A Nolan esto ya le ha pasado, no a esta escala, porque tampoco las redes sociales no eran los que son ahora. Pero si no me equivoco, cuando salió El Caballero Oscuro, el mismo día salió Mamma Mía. O sea que ya tuvo ahí su Barbenheimer pasado. Lo único, pues claro, no hubo este boom de redes sociales de que todo el mundo tenía que ir a ver las dos películas. No obstante, yo digo, entiendo perfectamente todas las causas que han llevado a Nolan a bajarse del barco de Warner. También te digo que independientemente de cómo lo hayan tratado y todo lo que hayan puesto en valor de alguien como él y con su visión, creo que ha hecho muy bien en huir de ese barco, porque tenemos estrenos en Warner de vez en cuando que están bien, pero Warner es un caos ahora mismo. Warner está al revés. Warner... O sea, los estudios están ardiendo. Creen que no, es que ahora con este equipo directivo todo va a salir bien, con Discovery, con no sé qué, con HBO. Madre mía. Menos mal que ha Warner llegado está Barbie patas para poner arriba. un poco ahí de estabilidad en ese sitio, pero es que Y esto es clarear una locura. un poco las cuentas, Sí, porque sí. es que antes de Barbie es que era despropósito tras despropósito. O sea, es que lo de The Flash ha sido una cosa de locos. Shazam 2 ha sido de locos. Ya verás Toda- Blue Beetle. A ver cómo sale Blue Beetle. Tuvieron que anular Batgirl. Bueno. Pero eso ha pasado ya no solo en Warner, sino todos los refritos, todas las segundas partes. El cine está viviendo una decadencia de que la gente no está yendo a ver ese tipo de películas.
Sí, pero Pero lo de Warner está llevando Sí, una o mala sea, decisión ni tras siquiera una mala Marvel, decisión, después tras del un- suicidio con Infinity War, ya no ha vuelto a remontar. No ha habido película ya buena de Marvel después de esa película. Pero sí ha habido, aunque no sean Pero sí buenas, ha habido ganancias. sí ha habido ganancias, porque Spider-Man en la tercera pegó Sí. un pelotazo en taquilla Sí, bueno. que te cagas. Pero Warner es que no ha sido capaz de salir de ese pozo. No, no. Otra cosa es que es verdad que parece ser que el fenómeno de superhéroes en el cine va en decadencia. También porque es que las pelis que están sacando, bueno, yo estoy un poco out, pero sí que me entero más o menos sin ver las pelis y parece ser que no hay peli destacable. No, Bueno, Quantumania, Guardianes de nada. la Galaxia, la última, dicen que... Esa funcionó, pero tampoco que sé muy cuánto bien. generó en taquilla, pero Quantumania fue Un una desastre. hostia. Pero eh, Quantumania yo creo que... No sé si fue tan hostia, de cara a las de Ant-Man. No tanto a todas las demás. pero si tiene que, o sea, eso es en cuanto al presupuesto y el presupuesto de Quantumania fue muy grande. O sea, fue una buena hostia. Yo eso no lo sabía. Y la lo verdad. de The Flash ha sido ya Bueno, un canteo bueno. que yo entiendo además que ahora el punto en el que estamos, que claro, todos los equipos directivos de todo universo cinematográfico de superhéroes tienen que estar viéndose con un pie fuera. Ya. Porque viendo cómo está funcionando todo Barbieheimer, entendiendo cómo este tipo de proyectos, que a pesar de que Mattel ahora dice que quiere hacer su propio universo cinematográfico, Ay, por favor. 19 películas creo que quiere sacar. bueno, es que No Qué aprenden, horror. tío. Warner, es que es No, no, Warner. Es que puto aprenden, Warner, qué asco aprenden, qué asco de aprenden, sitio, tío. de verdad. Pero si es que han anunciado un reboot en serie de Harry Potter. Madre, bueno, calla. Que ahora, ojalá O sea, con lo de los guionistas de esta huelga, ese proyecto al final nunca se lleve a Que cabo. no tiene ni pies Te ni lo cabeza, juro. tío. O sea, qué asco, por favor. Y lo de The Flash, sinceramente, me alegro. Me alegro, no puedo evitarlo. Yo ya he hecho boicot a Warner / superhéroes porque he ido a ver Barbie, pero bueno. Los Pero- superhéroes... Ah, claro, es lo que digo, a consecuencia de esto yo creo que va a haber un bajón de selección de proyectos con respecto a superhéroes por todo lo que está derivando, tanto en Marvel, que se supone que estaban coronados como los reyes, lo de Warner no tiene nombre. Ay, por favor. ¿No? Al final Y- todas las temáticas tienen su tiempo. Ya le pasó al western. Sí. También hubo un boom, la gente se acabó cansando y dejó de ver películas del western. El cine negro. Claro, sí, o sea, todo pasa. Todo llega, tiene su boom y es normal que bajen. O sea, no me parece mal. El problema es cuando bajan porque la estás liando tú. Ya, ese es el problema en Warner. El Porque es problema que en no les ha Warner dado tiempo es- ni a subir, me refiero. O sea, es que cuando estaban subiendo poco a poco por las escaleras, de repente pues se cayeron Se para un cayeron lado para atrás. y dijeron, pues me tiro, pues La ala. única curva ascendente que ha tenido es Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman, Escuadrón Suicida. Y Aquaman. El pico más alto fue Aquaman. Después de Aquaman, A tomar por culo. pero Nada. todo iba ascendente. Claro. Si ves la gráfica de taquilla, todo iba ascendente. Sí, es el problema, pero ocurre lo de Zack Snyder y aquí hay un punto y aparte en Warner, empiezan a liarla por todos sitios. La Liga de la Justicia un despropósito. Yo no tengo ganas ni de ver Aquaman 2, de Flash Bueno. menos. Vamos a hablar de Open Source. Volviendo a Oppenheimer. Es que somos muy haters de Warner. Sigue, Steven. No, en serio, yo apoyo todas las decisiones de Nolan y Warner. A tomar por culo. Te jodas. Quisiera añadir, como hemos hablado de Tenet y demás, de cuando salió y eso, y es que Tenet salió a raíz de que Nolan se leyó este libro, el American Prometheus. Se leyó este libro y le pareció interesante, yo no me he leído el libro, pero al parecer trata mucho sobre el no poder del ser humano volver hacia atrás. El llegar a un punto, inventar algo y no poder desinventarlo. Y con esta idea en la mente, antes de hacer Oppenheimer, pensó en hacer una película sobre el tiempo, en cómo volver hacia atrás en el tiempo, en cómo desinventar lo inventado. Y de ahí es donde surge Tenet. O sea, Tenet surge también a raíz de esta novela que lee Nolan. Ujú. Interesante. Muy interesante. Interesante, tío. Joder. Y luego dijo, ¿pero para qué voy a hacer esto? Voy a hacer lo que viene en el libro. Exactamente. ¿Yo para qué voy a estar siendo creativo, tío? Qué rayado.
No, pero vamos, Yo creo ya- que acabó hasta la polla de sí mismo, ¿sabes? Sí, en plan, tío. Y metió el diálogo de no pienses, siéntelo, ¿sabes? Es que Nolan se convirtió en un meme sobre todo llegando a Tenet, sobre el cine de Nolan y sobre todo al revés. ¿Cuántas vueltas le tienes que dar al asunto para estar contento con tu... y yo creo que se estaba metiendo en un jardín que él mismo estaba viendo muy negro, porque es como, vale, entiendo mi autoría, entiendo mi forma de crear, entiendo mi forma de contar las historias, pero no es apto para el cine actual comercial, donde quieras sacar un tipo de beneficios del tamaño de los que quieres, principalmente por los presupuestos con los que trabajas, que le tengas que decir a la gente ya de antes de ir a verla. No, es que para entender la película la tienes que ver 4 veces. Porque te van a decir, vete a tu pero puta ahí casa. No, ni siquiera eso. No intentes entenderla. Eso es. ¿Sabes? Esa es la premisa. Yo no he visto Tenet, pero la premisa que a mí me llegaba era no intentes entenderla, tú siéntela. Siéntela. La cosa Es buena película. Ajá. Mola. El problema es, y es por lo que se le odia muchas veces a Nolan, es por ese creerse mejor que el resto. Pretencioso. Sí, ser un pretencioso, pero a la vez sobreexplicar demasiado las cosas. Es como si quieres hacer un cine culto para gente más lista o más inteligente, luego no me metas líneas de diálogo demasiado extensas para intentar explicarme lo que no me has demostrado visualmente porque no eres capaz de hacerlo. Y ahí creo que le pasa mucho a Nolan. En Interestelar tienes diálogos demasiado extensos para explicar cosas que realmente ya las has explicado visualmente. Ya, pero no estás seguro de que la gente te entienda. Hostia, tío, cuando tienes un presupuesto de 200 millones, lo Cla- tienes que explicar. Por Mira, supuesto, yo pero cre- entonces no intentes ser demasiado listo. Sí, pero joder, hay una cosa que le puede salir mejor o peor, pero yo le doy muchísima valía a Nolan de coger temas complejos e intentar hacer productos para todo el mundo. Eso es que lo Yo entiendo. creo que si te puede llamar más o menos la atención cualquier temática de Nolan, pero si te paras enfrente del cine y estás atento a lo que tal, lo vas a entender. Y entonces Nolan juega con esa cosa de decir, vale, yo soy quien soy, tengo la opción de, por lo que hemos hablado antes, carta blanca prácticamente presupuestaria y demás, y a partir de ahí voy a contar mis historias, que son más complejas que la media de los blockbusters. Y ese valor como director de decir, joder, voy a juntar el cine un poco más cafetero, con temas más densos, más complejos, con un gran presupuesto. Claro, pierdes cosas en el camino, que es la sobreexplicación, el tal, pero para mí la balanza es claramente a favor, ¿sabes? No, yo a favor con el cine de Nolan. A lo O sea, mejor es que hay veces que se pasa de frenada, como puede ser en Tenet. sí, Yo- el único problema que ha tenido Nolan en cuanto a reconocimiento de la academia es haber hecho Batman. Bueno, es que lo de la academia, sinceramente. Sí, es en cuanto un cineasta hace una película de superhéroes, ya estás tachado. Pero Nolan se merece mucho más premios de los que tiene. Buah. Ya, pero Nolan también ahí puso líneas y puso líneas muy firmes. O sea, vale, independientemente de que el Oscar que ganó fue el que ganó. Merecido o no merecido, da igual. Merecido. Vale. Yo sí que veo un reconocimiento por parte de toda la industria del cine por ver dónde se puso una línea con el cine de superhéroes y entender que estás jugando con recursos, evidentemente, ficticios de carácter de ciencia ficción de superhéroes, pero lo estás tratando de arrastrar a un mundo más realista, donde Gotham es una ciudad, es Nueva York, donde estás acercando algo... te estoy viendo negar con la cabeza, ¿qué te pasa? No estoy nada de acuerdo. Porque se hicieron 2 pruebas con eso. O sea, es rollo de... Vale, El Caballero Oscuro ha pegado un petardazo que flipas. Es un cine más terrenal, con elemento superheroico, pero con conflictos personales y más densos y tal. Prácticamente es cine negro. Y se hicieron 2 experimentos. 1, The Amazing Spider-Man. 2, Man of Steel. Y lo que quería hacer Zack Snyder con Nolan de productor y demás. Y esos 2 proyectos terminaron en la puta basura. Porque vinieron Marvel con el carrito de los helados, con sus Vengadores, que tenemos 2 pelis más o menos complejas, que pueden ser Civil War y El Soldado de Invierno. Pero todo lo demás se olvidaron de la tonalidad Nolan. Sí, pero no me estás entendiendo. No, dice de aprobación por parte de la Yo no digo que la industria. gente haya aprendido de Nolan. Yo te estoy diciendo que para mayor parte de gente
con cultura cinematográfica sólida entiende que El Caballero Oscuro tiene de película de superhéroes que sale Batman. Entonces, Lo que viene después da igual. A lo que se Yo no te refiere... hablo de las Entonces, consecuencias, te estáis hablo de lo que... diciendo Te hablo de que cosas cuando- que no son contrarias. Claro, yo te hablo de que Nolan supo ver una línea y supo cómo llevar al realismo y al cine negro, al cine policíaco, al thriller, una película con elementos de superhéroes. Y que le aprobó la industria. Y que la industria lo Eso. aprobó. Y no le tacharon. O sea, es posible que haya alguna reticencia con respecto a él como director y que va a cargar con haber traído a Batman después de muchos años, pero de la mejor manera que se había traído hasta ahora. Yo no estoy tan seguro. Vale, es que te había entendido los estudios después del Caballero Oscuro. Una polla, no No, aprendieron no, nada. no. La industria en general, por lo que ha dicho Javi del tema de los premios. Ujú. Aún así, a mí lo de la academia me parece de locos. Y luego, como ha tenido este cacho de pelotazo, ahora estará nominado a todo Oppenheimer. Pero si no hubiera tenido la Veremos si cosa está mejor esta... director, La cosa está con Barbie, lo mismo también hubiera sido una gran olvidada por la academia. Pero vamos, solo el tiempo lo dirá. A Pero ver es cuándo que salga. lo que le pasa a Nolan también es algo un poco parecido a lo que le ha pasado a James Cameron. Hombre, claro. Principalmente por el reconocimiento como director, o sea, Ajá. como visionario del proyecto, más allá de lo que haya funcionado la película, de los medios que tenga, del presupuesto de los actores, de escenografía, diseño de arte. Cuando haces un blockbuster, corres un riesgo, por cómo funciona la academia principalmente, de que te quedes fuera del juego. Es que me parece ridículo. Eso encima. le ha pasado toda la vida a Spielberg, por ejemplo. También. Sí. Y Spielberg, todas las ideas de Spielberg eran suyas. El problema de Spielberg es que lo que él hacía gustaba a la gente. Ya está. Yo creo que le ha pasado más a Spielberg que a James Cameron, porque James Cameron siempre, o sea, nunca ha tenido una mala relación con los premios. Spielberg sí. Spielberg tuvo que hacer la lista de Schindler para que le tomaran en serio. Aunque bueno, después de Titanic, James Cameron ya... Hasta luego, Mari Carmen. Pero porque no hizo pelis. Ya, pero Pero yo te hablo de Avatar, por ejemplo. Avatar no. Avatar estuvo nominado a 10 o 11, lo que pasa es que se llevó 5. Ya, pero por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora con Avatar 2? Que Avatar 2 es Avatar 1 otra vez. A ver, no se sabe, porque Avatar 2 entra en... No, entró ya en las anteriores. Es verdad, Estuvo en diseño de producción es verdad. Y en efectos visuales. y alguna cosa más. No, Es verdad, es alguna verdad. había más. Pero que Y tampoco no se daba, estuvo... no se daba la valía a alguien que es capaz de crear algo. O sea, porque los papeles de un director son muy amplios, pero principalmente la de la visión. De cómo tiene que dar un resultado final. Sí, macho. Y Te guste más perpetuar, o te guste menos Avatar. perpetuar y planificar una película que ha tardado en hacerse tanto tiempo Ya, porque macho. ha desarrollado técnicas nuevas Para poder cinematográficas grabar esa película, para poder tío. hacerlo, o sea, ese trabajo Y de lo han decir, dejado por el puto suelo. tío, estoy haciendo que el cine avance. Sí, macho. Por Estoy el- haciendo que el cine avance. Por Es eso una digo. similitud que tiene aquí con Nolan también. Que cada vez que hace una película, algo avanza. En el CGI, en el caso de Cameron, Sí, porque en Y- el CGI de Nolan no. claro. Y aquí el uso de, por ejemplo, ahora el IMAX, creo que es las cámaras en blanco y negro que antes no existía. O sea, hace avanzar el cine, que es lo bueno que tiene Nolan también. Hubo, fíjate, has dicho lo del CGI, pero yo creo que sí que hubo un punto de inflexión Sí. con Origen, tío. O sea, yo recuerdo la percepción de decir, hostia, esto no lo hemos visto. Esto no lo hemos visto nunca. A mí también me dio esa sensación. No, yo te hablo a partir de un tiempo a esta parte, donde creo que también con todo el tema que tiene Nolan ahora mismo en relación con el mundo de los superhéroes, pantalla verde, que sí que se mete ahí un poco con el saco de Scorsese y de toda, hecho- y toda esta tropa, y quiere alejarse lo máximo posible y decir, no, yo todo lo que salga, quiero que entendáis que yo lo vi a través de la cámara. Es tangible. Ah. Y la representación más tocha es esta película. Sí. Que hay, evidentemente, hay un porcentaje de CGI en muchas cosas, pero la mayoría de cosas son artesanales. Sí, yo creo que ahí también avanza gracias a Nolan. El de verdad tomarte en serio la película, el proyecto que tienes en las manos y ser capaz, o sea, yo cada vez que leía una nueva curiosidad del rodaje de ha contratado a no sé cuántos ingenieros que van a ser los figurantes de la película, han hecho una bomba atómica a escala real, han hecho no sé qué. O sea, yo creo que ese tipo de cosas también hace que
que avance gracias a Nolan. No va a tener unas consecuencias muy inmediatas con respecto a los grandes estudios porque entiende que por función de presupuesto es hasta mejor hacerlo, Claro. hacer excesos de CGI Ajá. y ultra mega exceder los límites laborales con Con los con señores. las empresas de efectos visuales. Pero tal vez a largo plazo sí que, porque sobre todo viendo el resultado que estábamos teniendo últimamente con todo lo que conlleva CGI, sí que va a tener una consecuencia con los espectadores. Con los grandes estudios creo que vendrá un poco más a cola de críticas y demás. Pero creo que sí que puede cambiar algo, pero claro, como estamos entrando en un mundo también con mucha inteligencia artificial, con muchos medios tecnológicos a los que todavía no podemos ni imaginar, que donde el cine va a ser más rentable por unas cosas, es muy difícil que... Pero es que lo de rentable, porque, o sea, mira la trilogía del Señor de los Anillos, lo que costó las 3 películas y luego lo que costó el Hobbit, ¿sabes? Que no es solo rentable, también es facilidad Y planificación. y acomodarse a las nuevas técnicas y no tener que estar 800 horas en un camerino maquillando a un orco. En cualquier caso, no sabemos lo que va a pasar de un tiempo a esta parte. O sea, perdón, de este momento a un tiempo. Porque Oppenheimer se acaba de estrenar, los resultados se verán dentro de varios meses. Lo que van a sacar adelante los nuevos proyectos de los grandes estudios también se verá a consecuencia probablemente de todo esto que ha pasado con Barbie y con Oppenheimer. Así que ahora mismo estamos hablando un poco por hablar. Así que hablando un poquito más dentro de la película, creo que hay una cosa muy valiente, osada y pretenciosa, pero no se puede luchar contra eso hablando de Christopher Nolan, que es haberse atrevido a un volumen tan abismal de diálogos con una pausa tan marcada visual que es echarle muchos huevos para una película de 3 horas. Absolutamente. Sí. Además es que justo el otro día lo hablábamos y cuando me dijiste el paralelismo con la red social, claro, yo no había caído, pero es que es justo lo que has dicho, que son películas prácticamente hermanas, Sí. porque tenemos el rollo de... Los juicios. Una cosa que hay que desarrollar, se consigue desarrollar y a partir de ahí, persecución, juicios, versiones, tal, no sé qué. O sea, es muy parecida. Yo me había ido a una peli que también le encuentro muchas similitudes, que es JFK, Caso Abierto, de Total. Oliver Sí. Stone. Total. Y además incluso jugando con la tonalidad, en JFK también tenemos el blanco y negro, un tono más sepia para algunas cosas, ese montaje trepidante que también dura 3 horas, pero es el montaje el que le da el ritmo a la película y demás, y a mí me flipaba. O sea, yo creo que esta peli es como una mezcla entre JFK, la red social y Chernobyl, porque también le encuentro muchísimas similitudes con Chernobyl, independientemente de que trata temas Radiaciones. a radioactividad. Yo temas. te añadiría Ciudadano Kane. No la he visto. No puedo Sí. hablar. ¿Por qué? Tiene muchas similitudes en cuanto a un hombre cayendo al abismo. La figura. La figura de alguien yéndose a los infiernos. Ciudadano Macbeth. Entiendo. Sí, puede ser. Ujú. Creo que también hay La similitudes percepción- ahí en la esa- percepción de la en esa gente. película. Ujú. El punto de vista de las otras personas de cara a Oppenheimer, todo eso sí que tiene muchas similitudes con Ciudadano Kane, sí. Y me gusta mucho que en una fría resolución sí que, o sea, sin un desencadenante visual en ese momento, porque la película hace una cosa que pues, puede estar bien o puede estar mal, para mí está bien, que es el caso de mostrar lo que cuidadosamente cree que es necesario mostrar. Y aquí nos metemos con toda la polémica de por qué no se ha mostrado Hiroshima y Nagasaki en el momento de la implosión.
Implosión, ¿no? La explosión, Explosión. gilipollas. Implosión. Como el submarino que bajó a ver el Titanic. Este tío no ha visto la peli, en verdad. La implosión. Creo que es una idea muy acertada por el ritmo y el montaje que tiene, porque es un montaje muy violento, muy agresivo. De hecho, la película empieza prácticamente pareciendo un videoclip. Algo muy Fincher, o muy Hitchcock. Y, joder, que juegue con ese contraste tan grande con lo que te está mostrando la película, Ajá. con que los ritmos sean por momentos pausados de diálogos, pero que los cortes estén en esos lugares donde tienen que estar, y que las consecuencias de que tú estés a punto de éxtasis sea marcado por diálogos y no por cosas, por elementos visuales. A mí me parece un ejercicio tremendo. Ujú. Yo cuando salí del cine, salí... Porque, claro, si tú no sabes cuál va a ser la dinámica de narrativa que va a seguir la peli, y solo has visto tráiler y leído la sinopsis, yo sí esperaba que mostrasen Hiroshima y Nagasaki. Porque además, o sea, independientemente de algunos animes o algún cine un poco más documental, no se ha enseñado como tal. Y yo sí que dije, ay, pues me ha faltado esto. Pero recapacitando la película, asentándola y demás, es un completo acierto que no lo enseñe. Porque es que además, por propia coherencia interna con la narrativa de la peli, no puedes enseñarla. Porque estás viendo la peli a través de los ojos de Oppenheimer y de Strauss. Y ninguno lo vio. Nos llega la información Por la radio. por la radio. Además de una manera, o sea, que ni siquiera tenemos yo qué sé, un plano completamente pretencioso del presidente diciendo, hazlo. O pulsando un botón rojo. No tiene no tendría absolutamente ningún Es maravilloso puto sentido. que él, en ese momento, no sepa si la han detonado, qué ha pasado, cuánta gente ha muerto. Él está en su casa y de repente, hostia, que ya ha pasado. Y tú te quedas como, en un principio frío, pero el trabajo de dirección y de actuación es tan soberbio que solo la mirada vacía de Cillian Murphy te transmite tantas cosas y te está diciendo todo lo que ha pasado solo con, entendemos el contexto histórico, pero simplemente viendo miradas vacías, silenciosas, entiendes de una manera tan profunda, tan visual y tan dolorosa lo que acaba de suceder. Y que la única visión de las bombas son los camiones alejándose, Buah. que podría ser una visión perfectamente del propio Oppenheimer viendo a los camiones alejarse con las bombas. Sí. Y justo lo que has dicho tú me ha recordado, sin entrar en spoilers, lo que pasa en el avión con Logan en Succession. Sí, justo. Que es rollo que te puede dejar frío. Pero acaba de pasar. Ya ha pasado. Y a partir de ahí... Es un ejercicio, principalmente digo, de dirección por la situación, por cómo se marca la atmósfera, por dónde es capaz de situarte y por tener un valor para una película así, donde lo fácil y lo visualmente espectacular habría sido tomar una decisión completamente contraria. Es decir, no puedo salir de aquí porque tienes que estar con este tío y tienes que estar acompañando a este personaje. Y lo que vas a ver va a ser su reacción. Porque no te puedo enseñar nada más. Porque él no lo vio. Claro. Y además habría sido muy fácil entrar en el morbo. Y en la controversia. Y en la cosa de... Esto... En la jerga youtubera, esto me va a dar clics. ¿Sabes? Y renunciar a eso artísticamente es súper valioso. Sí. Yo no sé si es un acierto o no. Lo que está claro es que un biopic siempre es muy complicado de hacer. Más que nada porque es muy complicado y sobre todo cuando este personaje, que es un personaje tan gris, que ha cometido... al final es un asesino. O sea, no ha sido él el ejecutor, pero ha creado una bomba asesina. Es muy complicado no... pues eso, caer en la tentativa de decir, muestro las bombas. Pero a la vez... no puedes entender a un hombre si no entiendes la magnitud de lo que causa. Entonces, no sé hasta qué punto está bien que no muestre las bombas. Narrativamente, obviamente, la película está hecha así y no te la pueden mostrar. Pero no sé hasta qué punto es bueno no mostrar las bombas.
Porque no muestras las consecuencias No reales. muestras las consecuencias consecuencias reales y aún así, aunque mostrar las bombas es algo tan terrible lo que ha pasado que ninguna imagen va a ser fiel a lo que pasó de verdad. Pero no sé, o sea, yo con el primer visionado que he tenido en el cine, sí es cierto que a mí me ha suplido. Es decir, a mí la imagen más potente que es de la película, para mi gusto, es él dando la charla a los alumnos, y con esa imagen a mí me suple. Pero yo no sé si con futuras lecciones o escuchando a gente que tenga ideas contrarias, no voy a caer yo también en esa perspectiva de decir, pues puede ser cierto. También tenemos que entender cuáles son las intenciones de la película. Y también sería mucho más difícil mostrar la humanidad de la que estamos yendo de la mano durante 3 horas, mostrando las consecuencias visuales reales de lo que ha pasado. No sería mucho más costoso tratar de acompañarle durante toda la película, porque estaríamos teniendo una serie de sentimientos donde la película no se quiere meter, porque la película deja bien marcado que no se va... O sea, que no te va a posicionar realmente... Pero sí posiciona. Quiero decir, Yo creo tú que posiciona un poco. Toda imagen que no muestras, la niegas. Yo creo que posiciona un poco, no, o sea, yo creo que... Vale, a ver, aquí hay 2 cosas. Lo primero, si estaba justificado el lanzamiento de las bombas y luego la figura propia personal de Oppenheimer. Yo creo que no se moja en si estuvo justificado o no lanzar las bombas, cosa que agradezco, porque se queda en un no me mojo. Pero sí creo que dulcifica un poco la figura de Oppenheimer. Porque por muy atormentado que esté, nunca se arrepintió. Y además, como bien has dicho tú, es un personaje gris. Lo que yo no estaría tan seguro es si es un asesino. Porque él dirigió el proyecto Manhattan, se encargó de unir muchos puntos, aportó su valor científico, pero ahí había muchísima gente. O sea, si él es un asesino, asesinos son todos. Son los 100.000 que le Pero ayudaron. ya no solo asesinos son los que ayudaron. Oppenheimer se resignó cuando los políticos quisieron y decidió que había que lanzar la bomba en población civil. Él dio No, el sí. Dio el sí. Entonces, él dio el sí. ahí eres cómplice y tienes las manos manchadas de sangre, que es lo que él dice. Pero él no lo dieron muy pocos. Votaron, si no me equivoco, un 72% de los científicos optaron por lanzar las bombas a un territorio no habitable. Sí, pero... 72%. Que no es poco. Sí, pero al final de los que toman las decisiones... O sea, es que el proyecto Manhattan fue rollo, vale, habéis hecho lo que os mandamos que hicierais, pero a partir de aquí tenéis la potestad para decidir lo que nosotros os demos de margen, que no es mucho. Sí, no, a ver, es una película hecha constantemente de acciones en cadena. Toda acción que toma cualquier persona tiene una reacción. Ya no solo la bomba, ya no solo tienes al principio y al final de la película esas gotas cayendo en el agua, sino todas las acciones que Oppenheimer va tomando, ya sea ser infiel a su mujer, tiene una consecuencia. Hacer la bomba tiene una consecuencia. Ser partidario de partidos o ideologías de izquierdas tiene una consecuencia. Y es al final lo que le sucede a Oppenheimer. La consecuencia es que su invento se lo lleva el gobierno, se lo lleva Estados Unidos. Y es lo que tú has dicho de la última imagen que tiene con las bombas. Es eso, es un reflejo de cómo me llevo todo lo que has hecho. Lo que pasa que él lo sabía. Claro, lo O sabía. sea, a él no le engañan en ningún No, momento. para nada. Él sabía lo que estaba haciendo, para lo que estaba haciendo y para quién lo estaba haciendo. A ver, ¿para quién realmente era? Para los nazis. Claro, Bueno, no, en principio era para digo- los nazis. No, ¿Para digo- quién del gobierno de Estados Unidos? Exactamente, vale, para sí, el sí, gobierno claro. de Estados Unidos. Entiendo. Ya, pero él empieza... Es que es lo que ha dicho Javi, que al final es una reacción en cadena, porque si Sí. empieza... él, de hecho, lo dice en la película. Esto es para que vuelva la paz al mundo y para que los nazis no puedan adelantarse a nosotros. Y luego Que ya después estaban adelantados. Hitler se suicida en el búnker. ¿Y ahora qué pasa con las bombas que hemos creado? Luego se dieron cuenta de que no y ahí estaba tan puede avanzado entrar, como creían ahí puede los entrar nazis. la cosa de Oppenheimer. Es que hubo un punto muy clave en la Segunda Guerra Mundial, porque como dije al principio
del programa, para mí este es el temazo absoluto porque me he hecho un aficionado a la historia, pero concretamente me tiene fascinado la Segunda Guerra Mundial porque hay una amalgama de hechos que confluyen todos prácticamente a la vez y que cambian la perspectiva del ser humano como especie, tal y como el propio ser humano tenía la visión de sí mismo, que me parece una auténtica voladura de cabeza lo que pasó en esos 4 o 5 años y las consecuencias posteriores, el cómo se gestó eso que viene de la Primera Guerra Mundial y demás. Hay un punto clave que es cuando los nazis invaden Noruega y se hacen con una central que es capaz de proporcionar agua pesada, que es uno de los elementos, creo, si no me estoy, porque si bien soy aficionado, soy aficionado y no experto, pero creo que es uno de los elementos clave para desarrollar uranio 235, que es el necesario para hacer las bombas. ¿Qué pasa? Que esa central la pierden. No sé si fue Francia o Inglaterra quien consigue hacerse con esa central. A partir de ahí fue un golpe de efecto absoluto para el desarrollo de la bomba con respecto a los alemanes. Pero es que eso no lo sabían los Estados Unidos. Claro, también te tengo que detallar una pequeña cosita. Aparte de la planta esa, se hicieron también creo que cuando invadieron Austria, se hicieron con una de las minas más grandes de plutonio de Europa. Entonces, eso fue la principal, porque antes, claro, ellos con Austria se quedaron antes que con Noruega, etcétera. Pero fue la primera que invadieron. Exactamente. Además que es que ni la invadieron, no le hizo falta. Sí. Llegó Hitler y dijo, para mí, ya está, se acabó. Y que les recibieron con los brazos abiertos. Exactamente, ¿no? Si Austria quería que sí, totalmente, quería anexionarse al imperio. Y eso, y cuando invadieron Austria, pues hicieron con una de las minas más grandes. Eso fue uno de los detonantes que dijeron, aquí está pasando algo raro. ¿Por qué a los nazis les interesa tanto esta mina tan grande de plutonio? Entonces, a partir de ahí fue donde ya se desarrolló todo. Y es claro, como tú dices, es un tema fascinante, sin duda. O sea que sí que realmente es muy complejo hasta qué punto, cuál era la perspectiva real de, joder, llevamos, como dicen en la película, prácticamente un año de desventaja, ¿sabes? Es complicado de cojones. Sí, macho. Es que tú ponte la piel de esa gente. Te van de repente, el gobierno, quien sea, tienes que preparar esto en tanto tiempo porque si no, es que no podemos hacer nada. Porque nos llevan un año de ventaja, no tenemos nada, no tenemos siquiera, ¿qué te digo? Un círculo científico establecido. Estados Unidos no era nada, los referentes estaban en Europa. Y cuando empieza a gestarse el proyecto Manhattan, ni siquiera Estados Unidos ha empezado en la Segunda Guerra Mundial. Nada, ellos no tenían nada. Pearl Harbor viene después. Pearl Harbor viene después, exactamente. O sea, es un movimiento de anticipación brutal. Sí. O sea, es que es alucinante. O sea, anticiparte a todo un año de trabajo en cuanto al tema científico. Y que se conjugan muchos elementos, porque tienen la suerte de los exiliados que vienen de Europa, genios absolutos que se juntan para llevar a cabo uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Esos eran los que tenían antes los nazis ahí en Alemania. Antes que le dijeran, venga, iros de aquí, ellos eran los que tenían antes. Sin tener aún pleno conocimiento de lo que estaban usando, claro, y de cómo se estaba forjando todo. Todos esos científicos ya lo sabían. Ajá. Lo único que, claro, los sabían que era posible. Claro. Pero los alemanes decían que no, que esto era ciencia fea, esto era ciencia sucia, iros de aquí. Nosotros no vamos a atender nada de lo que nosotros digáis, ¿sabes? También los alemanes estaban muy centrados en el apartado militar. Claro. Los científicos eran como, bueno... Una herramienta. Muy bien. No eran nada más. Pero quiero armas y tiros. Ya está. Sí. Bueno, pero entrando en la película, más allá de si blanquea la imagen de Oppenheimer o no, que eso... A ver, no sé si es en cuanto a opiniones, porque yo creo que es verdad que sí que hay un punto fuerte de blanquear la imagen de él y oscurecer mucho la imagen de Strauss, ¿se llama? De Strauss y del bueno, el presidente de los Estados Unidos le deja, vamos, tirado por el suelo en el despacho con la conversación que tienen. Tengo entendido que esa conversación pasó de verdad. O sea, que le llamó llorón de verdad. Yo me lo creo. Sí, yo por eso creo que poner el punto de 100% blanquea la imagen, a lo mejor un poco sí, pero muchas de las cosas... Yo creo que lo blanqueamos. No absolutamente. Ajá. También es que es muy difícil
no blanquear sin echarle biopic. toda la culpa a él. Claro. Y que sea la cabeza visible de toda la culpa de lo que pasó. Ya. Pero es verdad que no tuvo toda la culpa. No, entera. evidentemente. Claro. Y que las circunstancias... Y este es el gran debate. Lo siento, Steve, que no te interesa una mierda. Pero las circunstancias eran lo que eran. Ajá. Es que, como he dicho antes, y esto es opinión personal, para mí la Segunda Guerra Mundial es el punto más negro de la historia de la humanidad. Y un conflicto armado que luego a posteriori se ha visto que se calcula entre 60 80 millones de muertos, es que se dice muy pronto, pero o sea, es que no hay palabras para describir eso. Claro, Y- llegaban los exiliados a Estados Unidos con las informaciones que tenían acerca de los nazis y luego después cómo se van enterando de cómo están ya comprendiendo y entendiendo lo que pasa con los átomos cuando... Es que es muy difícil de explicar, pero bueno, me entendéis. Y entender que ellos ya estaban intentando hacer esa bomba monstruosa. Claro, ellos en qué posición quedan. Y encima es algo que está recurrentemente en la película de... Es que si los nazis se hacen con esto, estamos todos acabados. O sea, va a ser el fin. Pero la película también, para intentar volver a ella, Dale, dale. nos muestra ya no solo el intento del avance para ganar la carrera a los nazis, sino el ego de Oppenheimer. Las ganas de Oppenheimer de, aunque esto sea un arma mortal, hay que hacerla y la quiero hacer yo. Y eso le pasa a... Tenemos a Strauss, que también tiene su ego, y nos damos cuenta del paralelismo que yo creo que Nolan quiere mostrar ahí con Strauss. Queriendo echar las culpas a Oppenheimer de todas sus desgracias y a un Oppenheimer intentando asesinar a su profesor cuando se siente vilipendiado porque es torpe en el laboratorio. Alucinas. Total. También Alucinas. creo que es muy difícil, si no prácticamente imposible, tratar de no posicionar o favorecer de alguna forma a personajes que tienes que acompañar durante tantas horas y donde necesitas algún tipo de empatía en algún momento dado. Porque si no, no aguantas 3 horas de porque película. es muy posible que no lo aguantes y que a nivel narrativo la película se te caiga muchas veces. Muchas veces. Porque sí que hay pinceladas a nivel de ego o a nivel de convencimiento que están muy marcadas en la película, como cuando se acaban de enterar que Hitler se ha suicidado y entra y dice, bueno, da igual. Tal, vale. Seguimos, ¿no? Para adelante. Claro, es que no había... Es que no había terminado. Claro, pero a lo que me refiero es que la gente en ese momento como que incluso muestra sorpresa, en plan de, pero no se acaba aquí. Claro. Entendemos también los problemas de ego, que es lo que acaba de decir Javi, porque a nosotros nos muestran un Strauss muy ridículo tratando de crear un plan maligno porque cree que le ha dicho en un momento dado a Einstein, que es la persona a la que más admira del mundo, oye, este tío es un subnormal, ignórale. Y entonces pasa por ahí y dice, hostia, ¿qué le habrá dicho de mí? Pues te voy a hundir, hijo de puta. Creo que ahí Strauss representa o quiere representar al ser humano convencional, al que puede ser cualquiera de nosotros, que creemos que todas las conversaciones tratan sobre nosotros. Es una cura de humildad absoluta. Sí. Absolutamente. Y además uno de los leitmotiv de la película, empieza con esa imagen de Oppenheimer y Einstein, que está potente, reunidos juntos, y acaba con esa imagen de nuevo para Con la enseñarnos... realidad, Claro, me con refiero. realmente la realidad. La realidad o la realidad desde el punto de vista de Oppenheimer. Porque no olvidemos que toda imagen a color, Nolan... Hombre, pero ahí vemos la conversación entera. O sea, que es la realidad Claro. de la peli. Es Luego la lo que realidad pasó- de Oppenheimer, no de la película. No, pero porque no- las palabras que escuchó fueron las que escuchó, ¿sabes? Y tú Claro, las escuchas. El problema pero es que desde el antes no punto de las vista, habías escuchado. pero desde el punto de vista de Oppenheimer, siempre. Sí, hombre, pero... o Claro, sea, pero lo que quiero decir, no todo lo que pasa a color es real. Es todo desde el punto de vista de Oppenheimer. La y percepción esto de él. es la percepción de Oppenheimer. Hay una imagen, una escena muy potente que sale Florence Pugh en el
en el juicio, cuando aparece teniendo sexo, esa imagen, que en principio puede parecer que cuando está contando Oppenheimer la infidelidad, es Emily Blunt, el personaje de Emily Blunt, el que se imagina a Florence Pugh, en realidad es el propio Oppenheimer y la vergüenza. imaginándose cómo su mujer se imagina lo que está contando. Entonces, cuando está a color, no es real. Siempre. Tenemos que tener en cuenta... Está tremendamente marcado, porque además también me parece una cosa muy, muy, muy buena que tiene esta película, y sobre todo que tiene de valía a Nolan, que entiendo como artífice de estos elementos, que es haber impregnado también la película de elementos oníricos por primera vez en prácticamente toda su trayectoria, y que funcionen de una manera además que suelen ser elementos muy, muy independientes, muy de cine, pues más de unos presupuestos distintos, porque sí que son cosas que para todos los públicos pueden sacarte un poco de rollo, puedes no entender qué está pasando, pueden hacer que te desvíes un poco de la trama. Y son elementos muy valientes, muy acertados, y para mí es para mí era lo más álgido de la serie a nivel de la serie, perdón, de la película a nivel de dirección, que es, por ejemplo, la escena del juicio, me parece, o sea, perdón, del juicio de... El interrogatorio. No, tampoco. La charla que está dando. Los alumnos. El discurso. Cuando empieza a imaginar las pequeñas consecuencias que puede ver de... No está centrado, empieza a ver a la gente como la cara se le está derritiendo, como pisa de repente el cadáver de un niño y se le queda el pie ahí. A partir de ahí empezamos a ver mucho movimiento estrambótico siempre en la espalda de Oppenheimer, como algo que lleva tras él, algo que lleva ya como una carga. La ambientación en movimiento, tío. Son bombas que lleva él en el corazón. Sí. Y eso me parece... Ese destello de luz constante, macho. Me parece maravilloso, y es justo lo que dices tú, de que al final estamos viendo la realidad de un personaje. Ni siquiera el blanco y negro es la realidad de Strauss. Serían las consecuencias más lógicas a nivel histórico de lo que podría estar sucediendo. Pero sí que nos muestra el blanco y negro desde una forma más fría, más distante de todo tipo de empatía, salvo algún momento donde sí que tiene algún tipo de lección moral, donde a lo mejor están hablando sobre algo más importante que tú. Pero sí que trata de utilizar el blanco y negro como alguna forma de recurrir al subconsciente a algo histórico donde no había imágenes a color, ni siquiera como para desapegar de elementos humanos, sino como para retraernos a una realidad más acorde con la época, más... Nosotros estamos viendo algo dulcificado, es cierto, pero al final lo estamos viendo desde un punto humano, desde un punto de vista moral, ético... Pero el blanco y negro es lo más frío, es lo más alejado, pero también lo más cercano a lo que pudo ser por el simple hecho de acercarnos de una manera muy, muy, muy mental a lo que tuvo que ser. Porque nosotros pensamos en el pasado y de una forma súper inconsciente pensamos en blanco y negro por el cine. Nosotros, yo pienso en Psicosis, por ejemplo, pienso en Casablanca. No, yo intento estar en el rodaje, en el making of, como viendo detrás de la cámara, y yo no me imagino que haya color. Es natural. Es natural, y estamos educados de ese modo por el cine, por los documentales, porque antes de un color hubo un blanco y negro, en todo. Con lo cual es precioso que esas dos ambientaciones en ese montaje jueguen a la par y esté muy bien hilado, pero nos estén mostrando cosas distintas. Hay incluso escenas grabadas por las dos cámaras en planos distintos. Sobre todo había una con una cena que estaba Strauss, estaba el coronel, no sé qué. Y luego también nos muestran la escena en blanco y negro desde la conversación que estaba teniendo Strauss. Luego nos la muestran a color desde Oppenheimer. El objeto entre medias. Todo lo que hay en medio. El maldito florero ese que no van a Ya, macho. Sí. Madre mía. Es hasta incómodo ver los saltos de color a blanco y negro. Y es lo bueno que tiene Nolan, que no te deja indiferente. Otro director podría haber hecho las escenas del pasado en blanco y negro y las de el presente, o pues ya el juicio de Strauss y demás, a color. O, por ejemplo, todo lo de antes de la bomba a color,
y después de la bomba como un efecto de que el mundo se Ha apaga, cambiado y- cambia a blanco y negro para situarte mucho mejor en la película. Por el montaje, sobre todo. Y por el eso montaje, es. montaje confuso con muchos saltos de tiempo. Pero claro, tú ya desde los primeros 10-20 minutos de la película entiendes que tiene que haber algo más. Que Eso es. ese blanco y negro significa algo más que todavía no vas a saber. Sí, de hecho yo, viendo los trailers, eso es lo que pensaba que iba a pasar. O sea, al final es a lo que tiende el espectador, pero Nolan, pues al final siempre tiene ese punch que anima a hacer otras cosas. Además, desde un principio juega. Porque muy rápidamente sí que empiezan a hacer los cambios de color. Pero marcándote más o menos de una forma clara que ni siquiera están hilados por saltos temporales, ni siquiera están hilados por momentos vitales de los personajes. Al principio parece que sí. Pero te estoy hablando, o sea, pero eso estamos hablando de los Porque al principio te- Pero tú llevas 20 minutos, 10-20 minutos de la película y tú sí que ves que ni siquiera cronológicamente tiene sentido que haya esos Ajá, cambios. eso sí. No aparecen fechas en ningún momento Claro. en la película. Pero sí aparece Creo que la Oppenheimer primera... en el colegio, en el instituto. Sí, bueno, ves, O sea, ves cómo evoluciona sí, él y pero cómo por el- envejece. O sea, si entiendes, o sea, si has visto mucho cine y ya puedes intuir que esto no es lo que parece o que esta narrativa va a ir por ahí o por otro lado, sí que lo pillas rápido. Pero sí es cierto que esos primeros 15-20 minutos, al menos mi perspectiva, fue de parece que esto es cronológico. No, para mí no. Porque, joder, la historia de Oppenheimer te la cuentan desde su principio científico, por así decirlo. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con eso, la conversación con Einstein, tal y cual, ya lo empiezas a ver en blanco y negro. Entonces es rollo de, vale, son años distintos, a lo mejor han pasado 15 años, a lo mejor eso es lo que me quiere... Aunque rápidamente te des cuenta, pero hay cambio de tiempo, hay notable, al menos creo. A mí no me dio esa percepción, de hecho, desde las... Es que ya te digo, a los primeros 20 minutos yo ya estaba intentando entender qué significaba el blanco y negro, porque no me cuadraba ni cronológicamente, ni por actitudes, ni por consecuencias. Veía actuar a Oppenheimer de una forma que no me iba acorde tampoco con el blanco y negro. Entendía que había algo más allá de ese personaje con los cambios de color. Y bueno, ¿qué más tenemos que querráis destripar? Me gustaría destacar que creo que Strauss se queda muy corto en la película. Creo que la actuación de Robert Downey Jr. es brutal, pero si te lo quieren poner de antagonista, es la parte más floja. Esa última hora de la película flojea muchísimo. Strauss no me parece... O sea, me parece incluso cómico en situaciones. Es que se acaba convirtiéndose en un tontillo. Claro. Sí. Y me parece que es lo que hace que la película acabe perdiendo. Que yo no veo un antagonismo en Strauss, que creo que es lo que quiere mostrar. Aunque el enemigo real o el antagonista real es el propio Oppenheimer y la dualidad que tiene dentro de sí. Claro, es que yo en ningún momento, habiendo visto la película cuando acabó, consideré a Strauss como un elemento antagónico. O sea, le vi como algo que... Porque ni siquiera las consecuencias que podría suponer Strauss eran tan grandes. Sí, sí lo son. Para Oppenheimer sí, al final. Es antagónico, además, es antagónico por definición, porque es el que impide que Oppenheimer siga su recorrido vital. Aparte de sus propias consecuencias, es el propio Strauss el que está propiciando ese interrogatorio, esa persecución, ese tal. O sea, es el que lo ha gestado un poco todo en la sombra, por lo que hay dos antagonistas. El propio Oppenheimer y sus actos, que le carcomen por dentro, y los actos de Strauss, porque si no fuese tan relevante los interrogatorios, pero es que sí lo son. O sea, hacen mucho hincapié en esa persecución y en esa destrucción de imagen de Oppenheimer. Pero esos juicios están muy... O sea, esos interrogatorios están muy centrados en él, en su percepción de sí mismo, de su mujer, de su realidad. Creo que hacen, y precisamente es por lo que ha dicho Javi, creo que hacen mucho hincapié en que las consecuencias son cómo lo está viviendo él en ese momento, más allá de lo que pueda pasar a futuro. Porque ni siquiera lo explican y se dedican un pequeño tiempo para explicar lo que sucederá si todo sale mal y si pierde.
pero lo que a nosotros nos inquieta, lo que a nosotros nos supone un peligro visual y palpable en todas esas escenas es la propia visión de Oppenheimer sobre sí mismo y sobre todo lo que está alterando el espacio visual en ese momento, todas las alteraciones que tenemos del espacio, todas las alteraciones oníricas de su mujer, todo su pensamiento sobre sí mismo, sus propias consecuencias mentales sobre su posible autodestrucción futura. Creo que ahí es donde está centrado y hacia donde te llevan el peligro de los interrogatorios. Al menos es con lo que me quedo yo. O sea, si es que yo me quedo con las dos, por eso he dicho que el antagonismo es compartido, pero el que le está poniendo la piedra gorda en el camino es Strauss. Sí, al final también te lo remarcan con el uso del blanco y negro. O sea, te diferencian cuando es uno y cuando es otro. También te los ponen uno enfrente al otro. O sea, al final ese uso del color no es solo para que veas que no es desde el punto de vista de Oppenheimer, sino que es Strauss el protagonista. O sea, en cuanto sale la imagen a blanco y negro, tú sabes que va a salir Strauss. Puede ser. Sí, yo, bueno, quiero varias cosas. El uso de la música me parece una puta barbaridad. También, aparte de todo lo que tiene que ser un poco más melódico y armónico, creo que funciona muy bien. Pero todo lo que tiene que ver con banda sonora de ambientación, juntada con el montaje, con ruidos que no parecen música, sino que se entremezclan casi explosiones musicales y ese sonido de la radiación, como podíamos ver en Chernóbil, ese peligro latente que está pero no ves. Me parece que todo eso está brutalmente realizado en toda la película. Creo que en este caso sí que hay un uso de la banda sonora con el montaje, más que otro tipo de trabajos de Nolan anteriormente, por ejemplo, con Hans Zimmer, donde sí que hay un uso más visual, acorde con la música y lo que está sucediendo. Videoclip. Sí, en este caso yo creo que juega demasiado en un sentido de que no es excesivo, en un sentido perfecto, con el montaje. Porque es lo que comentaba antes. Al no tener un uso de una potencia visual más allá de las propias actuaciones, de los propios silencios, que por cierto el silencio también me parece un elemento fascinante de esta película. Maravilloso. Y precisamente por todo esto, por los contrastes de color, de actuaciones, de diálogos, de música, de sonido, donde nosotros entendemos que todo esto, fíjate, todos los memes que había antes de que saliese la película estando viendo Barbie y en la sala de al lado Oppenheimer y de repente como que se empezaba a arder todo y explotaba tal no sé qué. Yo viví viendo Barbie los sonidos de Oppenheimer en la sala de al lado. ¿En serio? Te lo juro que se notaba. Wow. Sí, de todas maneras, claro, normal, porque es que con la que lían, con la prueba Madre de la mía. bomba atómica, es que yo salté del sofá y es ¿Qué que momento? estuvimos mirándonos mi hermano y yo y decía, va a pegar el Yo le dije a petardazo. Virginia, Y aún cuando así, viene el silencio, le dije a Virginia, prepárate que viene. pero aún así daba igual, a mí me subieron las pulsaciones a 1000. Madre de Dios. Yo también creo que es un uso excelente de la banda sonora y del sonido, porque es verdad que yo también encuentro muchas similitudes con JFK y con la red social, pero este uso de la música y de la banda sonora para mí lo hace mucho más dinámica la película. No me dio tiempo a aburrirme. Es verdad que hay algunos diálogos que son a lo mejor un poco más complejos o te pierdes un poco más porque Densos. yo cuando entró Casey Affleck a escena tienen una conversación que yo ahí me perdí un poco, pero me daba igual. En plan, A mí me pareció terrorífica esa conversación. Pa'lante, porque esto que estoy viendo me está encantando. Y era uno de mis mayores miedos antes de entrar a la sala de cine. Porque claro, yo venía del tema de Dunkerque, que yo no entré en esa atmósfera que tanto dice la gente que es claustrofóbica y que es muy agobiante y que estabas ahí en plena guerra. Yo no entré, la verdad, me pareció el Nolan más pretencioso de todos. Y como tenía tanto miedo entrar ahí y ver que esto iba rodado, que no miré el móvil en ningún momento, que no vi cuánto quedaba de película, me pareció excelente, la verdad. Y una de las cosas que más destaco es la banda sonora, porque, bueno, pues no tenemos a Hans Zimmer, pero creo que es un trabajazo de este señor lo que hace y acompaña muy, muy, muy bien a la película. Y tiene mucho de
melodías muy armónicas de Hans Zimmer. Hombre, Sí, yo tiene dudé en un muchísimo, momento, que no muchísimo. lo había mirado. Hay mucho de Hans Zimmer. ¿Viste? ¿Y cómo se llama este chico? Ludwig, no sé qué. Ludwig Göransson. Ludwig van Beethoven. Ludwig Göransson, que Este chico. hizo también Tenet. O sea, Sí. no es la primera película que hace con Nolan. Y hizo la banda sonora de Mandalorian. La intro es suya. Y las 2 primeras de Chris. Y las 2 primeras de Chris, efectivamente. Que lo hizo súper bien. Porque es que una de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine seguramente sea la de Rocky. Ujú. Entonces, estás trabajando en un spin-off que tiene que ser novedoso, pero tiene que recordar a Rocky. Exactamente. Y lo hace súper bien. Es verdad, macho. Y en The Mandalorian lo hace súper bien. Y en The Mandalorian trabaja la ambientación musical increíble. Porque brutal. igual, muy... Brutal. De Mandalorian tú cierras los ojos, escuchas la música y es que es un western galáctico. Total. Es que te mete en el mundo sin saber de qué va a ir la serie. Ujú. Pero te mete ahí. Qué bueno. Sí. Desde luego. En cuanto a lo que hace con la película, creo que hay muy pocos instrumentos que consigan o que te hagan sentir lo que puede hacer un violín. Un violín puede llegar a ser una melodía muy lenta y romántica a este desenfreno que vemos aquí en la película que se asemeja, creo, a cómo los átomos se están separando dentro de la bomba. Y es increíble que este chaval haga eso con la... O sea, al final es una película de 3 horas de señores hablando. Sí. Y que el montaje y la banda sonora haga que no se hagan tan pesadas, Ujú. Maravilloso eso. es un uso espléndido. Así Sí. nos pasó a todos. En el momento de cuando estaban haciendo la prueba, que llega este y hace... "Ay", tiene la música ahí a tope, Dios mío, yo no sabía ni qué hacer ya. Qué Digo, maravilla. por favor, que lo va a pulsar, Dios mío. Qué Yo me maravilla. acuerdo que había un momento ahí, la Qué música escena. a tope. Buah, buah, buah. Por Bueno, favor. otro tema que voy a sacar a la palestra, que justo me lo he recordado con, claro, la conversación de Matt Damon y Cillian Murphy antes de la prueba, que es el famoso nos podemos cargar el mundo. Ujú. Y me parece acojonante como conjunción entre ambición humana, la ciencia, la política, la tecnología, digan, vale, científicamente no podemos demostrar que no pueda pasar, pero aún así vamos a pulsar el botón. Y encima te lo van diciendo durante la película y tú ya estás así un poco como Además, lo repiten con la varias veces, cosa, sí, sí, sí. con Ni la es cero. cosa en el O sea, no sé cuerpo. en español cómo lo dicen, pero es como cercano a cero siempre, no entiendo qué será. Sí, sí. En plan, es como casi nula. Casi nula. ¿No? Casi, Casi nula nula, la casi probabilidad. Casi nula. Y te lo van diciendo durante la película y tú ya Casi. tú ya guiñas un poco el Casi ojo y nula. tuerces un poco el cuello. Pero es verdad que, claro, hasta que no se acerca el día de la prueba y empiezan a hablar de todas las cosas que no tienen que ocurrir para hacer la prueba, como es que esté el día despejado, que no sé qué, y de repente lluvia y mucho viento, y tienen la conversación esa Matt Damon y Cillian Murphy diciendo, vale, pero una cosa, esto de la reacción en cadena, claro, y el otro, bueno, es casi nula, y el otro, ya, pero es que no tiene que ser casi nula, tiene que ser nula. Y tú ya estás en plan, Qué no, por miedo, favor, tío. no, por favor, y el otro diciéndole luego, si pasa de no sé cuántos, no sé qué, pulsa el botón y a tomar por culo todo, lo cancelamos todo. Y el otro, Qué miedo, tío. Madre mía. espectacular. Es tremendamente valioso también que en algo donde más o menos todos sabemos lo que pasó, sea capaz de suscitar un suspense tan grande Sí. y de utilizar elementos prácticamente de terror, Sí. Sí, sí, sí. con un ritmo, con una música, Insisto mucho, pero de verdad que creo que lo mejor de la película es el montaje. Sí. Me parece un trabajo tan redondo que algo que tú ya sabes cómo acabó. Es algo parecido a lo que pasa con Titanic. Titanic la vuelves a ver por 20ª vez y sigues esperando que no pase lo que va a pasar. Eso no pasa mucho. Aquí la ves por primera vez, estoy seguro de que cuando la vuelva a ver, la sensación de la prueba va a ser muy, muy similar. Y todo el caos que evoluciona por los cambios de plano, por diálogos acelerados, por intensidad musical, por sonidos atmosféricos que simplemente se basan en un... de una onda que sabes que no tiene que estar ahí, que cuando hay un silencio es tan marcado que parece que se ha estropeado la pantalla del cine y los altavoces y todo y que de repente, hostia, que se ha ido el sonido.
Mira, es la primera vez... Había... No recuerdo quién lo decía. Como que el silencio en el cine también se tiene que escuchar. Aquí hay un elemento de decir, el silencio es silencio. Porque no hay nada. La pista de audio se ha cortado. No hay No onda. hay onda. Eso es impresionante, Sí. porque es... Yo eso es de verdad creo que es muy difícil verlo en el cine. El presagio de los pies, como de la cosa esta del Cómo discurso. resuelven. Empieza Eso es desde el muy principio de la película, ya está con los pies. Y luego cuando descubres el porqué de esa cosa y más en el momento en el que está Oppenheimer tan externo a lo que está pasando y está más en la cabeza de lo que he hecho y lo que he creado, el destructor de mundos, me parece... madre mía, qué preciosidad, por Lo favor. hablaba el otro día con Diem de que, cuidado, qué nombre, ¿eh? Tú imagínate que te denominen el destructor de mundos. Hola, soy el destructor de mundos. Y que encima te llamas Oppenheimer. Ya, es que ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que hay una serie Que no eres Smith. de cosas que se mezclan. Ni Luis Pérez, ¿sabes? Ya, no, Oppenheimer. Soy Oppenheimer, el destructor de mundos. Que parece que va a salir Godzilla y va a lanzar fuego por la boca. De hecho, hay un plano que está mirando en la revista y sale el titular. de Está él. Time. O sea, es que vamos a ver. Tiene la revista, ¿sabes? Que no es la Bravo en Time. La People. Ahí salió Nelola, el destructor de mundos. Belén Esteban y Oppenheimer. Ahí. No, espectacular. Increíble. Madre mía. Y luego me encanta también cómo Christopher Nolan utiliza el recurso de darte miguitas de pan y luego completarte absolutamente todo el círculo al final, no solo con la conversación de Oppenheimer y Einstein, sino también el tema de la reacción en cadena, cómo te lo va diciendo durante toda la película, cómo va saliendo el plano de las bombas, pero solo sale una. Y luego en el final te hace así como un traveling y ya te muestra todas las que hay al fondo. Además es que justo corresponde con la conversación con Einstein de creo que al final lo hicimos, no sé qué, y mostrarte, es lo que dices, pildoritas que te han dado durante toda la película, resueltas, por fin, cosas que en su momento ni siquiera te chirrían, lo entiendes Como las nubes, como por las ejemplo. nubes, el mapa con las gotas de Las agua gotas, exacto. esparciéndose por todas partes. Las ciudades, por las ciudades. Entiendes presagios a nivel de elementos que en un momento simplemente te suscitan incomodidad o confusión. Es tremendo. Otro de los temazos de la propia peli y de la propia historia es que, bueno, no sabemos si hay vida en otros planetas, pero de todo lo que conocemos... ¿Cómo decir esto? De todo lo que conocemos que tiene vida en el planeta Tierra, absolutamente todas las especies, su fin vital es la supervivencia. Y esta historia es tan intuitiva porque, por primera vez, desde que el ser humano es ser humano y tiene sapiencia como tal, una especie tiene la capacidad de autodestruirse a sí misma. Y eso es que me parece terrorífico, interesante y terrorífico otra vez. Sí. Sí, Me parece sí. increíble. Sí. Me parece Y increíble. encima todo tan poético, macho, porque empieza la película con la frase de Prometeo. Y cómo eso también te lo va resolviendo durante toda la película. Es que a mí, os lo juro, esto lo que he visto es que no se pueden dar más palabras. Parece increíble. Nada, vamos a ir a verla otra vez y ya está. Sí, yo desde Funciona luego, todo. este acontecimiento como, o sea, ya, a ver cuándo vuelve esta película al cine, tengo que volver. Claro, el problema es que es una película que no sé qué tal va a aguantar en la pequeña pantalla. Yo opino como Javi. O sea, bueno, opino como Javi y no. Porque sí que lo que más me... Entiendo el motivo por el que lo dices. Porque la aventura de sumergirte en un cine es prácticamente, o sea, en todas las películas es muchísimo más fácil, atmosférica e interesante.
Pero a mí con lo que más me quedo de esta película es el ritmo y los diálogos. Y, a ver, todo pierde cuando lo ves en una tele pequeña, todo. Pero... Hay mucho de cine clásico aquí, ¿eh? Sí, por supuesto, pero el caso es que es una película hecha para los cines. Al final... Ya, pero es que si tiramos de un poco relativismo, es que todas las pelis están hechas para ver en No, cine, ¿sabes? pero esta especialmente. Es una La película película- que está hecha no solo ya en el cine, sino en una sala específica del cine. Sí, de hecho, la película tiene como, no sé si 5 versiones de exportes distintos. Hombre, está claro que si el Dolby Atmos no funciona bien, te cargas la peli. Sí. Sobre todo como primera vez que te enfrentas a ella. Pero Vale, está claro que cada vez más gente en su casa puede llegar a un televisor 4K en el que sí que le funcione esta película. Pero no toda la gente tiene ese tipo de televisiones. Ya, pero por ejemplo, yo creo que sí que hace un tiempo, por ejemplo, era más común ponerte películas en el iPad o en el portátil o tal. Ujú. Creo que la gente está empezando a valorar más toda la cosa de yo quiero ver una película en la televisión, en el sillón Muy posible, sí. y en según qué forma prestando atención. También esto ha sido a favor de que tengamos un volumen de series ahora mismo inalcanzable. Inabarcable, perdón. Con lo cual creo que todo esto está cambiando. Creo que sí que estamos tratando de, dentro de nuestros medios y posibilidades, tener condiciones idóneas para ver una película. O sea, antes era muy común, hace, yo que sé, 10 años, ir a casa de el típico tío de tu familia que dice, guau, yo es que tengo una tele de 70 pulgadas y estaba escuchando y tenía la televisión conectada a un subwoofer que salía en mono y con unos bajos terribles. O sea, como para escuchar hardstyle. Y creo que todas esas cosas sí que están evolucionando más. La gente, de una forma inconsciente, entiende cuando el sonido no le está convenciendo o cuando incluso le está molestando, cuando el estéreo no le funciona. También hemos pasado una época enorme donde nosotros veíamos las películas pasadas por televisión en un 2.1 o ni siquiera. Películas pasadas por la televisión, películas puestas en canales, todas las plataformas de streaming nos están acostumbrando de una forma muy natural a en nuestra casa entender un estéreo muy bien mezclado. Todo esto, insisto, que probablemente haya tenido mucho que ver con todas las series y todas las plataformas que ahora mismo nos dan todas estas oportunidades a nivel de selección de formatos y de características. Con lo cual sí que veo que cada vez se conserva y se quiere hacer un esfuerzo por... Quiero ver una película, la quiero ver en la tele, la quiero ver bien, la quiero ver sentado, la quiero ver en condiciones. Ya no es tan normal lo de ver a alguien en una silla, a no ser que sea un niño de 4 años, con el iPad diciendo, ¿qué haces? Nada, estoy aquí viendo Avatar 7. Sí, que la También gente- yo creo que hay que ser un poco consciente, me refiero, a no ser que seas un inconsciente, pero yo prefiero... Si no eres consciente, Vamos, es que eres inconsciente. me parece de inconsciente. Me parece inconsciente una persona que decida ver Oppenheimer en el móvil. O sea, es que es como, tío, puedes ver aquí Teen Wolf, Crónicas Vampíricas, pero... Ni siquiera ya creo que sea a un nivel de educación No me cinematográfica. jodas. En absoluto. De hecho, a nosotros ya nos han educado a que girar el móvil en horizontal cuesta un esfuerzo extraño. Nosotros ya todo el contenido que vemos lo vemos en vertical y ya es raro coger el móvil y girarlo incluso para ver un vídeo de YouTube. Imagínate cómo para ti me voy a poner una película. Tú de que estás Netflix en el obsesionado con móvil. TikTok. ¿Yo? Tú estás obsesionado con TikTok porque, madre mía. Pues porque hago contenido en TikTok, pero hostia, yo valoro muchísimo más el formato horizontal. Lo que pasa es que entiendo hacia dónde están yendo las redes sociales y trato de aprovecharlo. Pero es muy inusual que alguien ya se ponga una película en el móvil, como cuando fue el boom del smartphone, cuando fue el boom de las aplicaciones en streaming, a no ser que estés en un viaje, estés en un avión, estés en un autobús, en un tren, pero ya de esto te hablo incluso con el iPad. Yo es que no lo sé, la verdad. Ya, yo, pues que ponerme a ver todas las personas es que hacer una... Es muy difícil.
en ámbitos generales yo no tendría mucha idea. Me está claro que ahora, yo que sé, como avanza la tecnología, ahora hay mucha más tecnología que está al alcance de la mano de cualquiera, ¿sabes? Entonces ahora no existe el mismo televisor que había hace 10 años. El televisor más barato de ahora te da una calidad de audio muy buena y una calidad visual también muy buena. Y el más barato de ahora. Entonces, normal, la gente busca más calidad en ese sentido. Y que todo, hay más oportunidades para buscar. Y todo evoluciona también, quiero decir, antes era lo que más molaba era tener un móvil más pequeño, cada vez más pequeño, minúsculo, hasta que era una cosa así, que lo abrías y salía una tapa con el teclado. Ahora da otra vez subiendo a cada vez un teléfono más grande, que no te quepa en la mano, que más tal. Plano, más tal. Pero claro. insisto en que está haciendo costoso que tú a la gente le digas gira el móvil y que lo gire. Y todo eso se extrapola a dónde se ve el contenido. Claro. El otro día estuve leyendo una encuesta de dónde se estaba viendo, no sé qué serie era. Y el porcentaje de gente que lo veía en el iPad era minúsculo, pero la gente que lo veía en el móvil era ridículo. O sea, ya, y lo del portátil también está muy ya... Sí, lo del portátil claro, cada claro. vez más. Al final Pero es volviendo a la película, yo... Ostras, que hemos venido a hablar de Oppenheimer. También quería poner en valía el trabajo de Christopher Nolan, que antes lo habéis nombrado un poquito, pero quería volver a traerlo. Y es el tema de... A Nolan, que No le hemos no nombrado. hemos hablado. No, Introducimos la a Christopher valía, Nolan. callaos, hombre, la valía de lo que voy a hablar. Y es el hacer cosas tan complicadas para un público muy amplio. Entonces, claro, tú te enfrentas a una física cuántica y a mí que me lo resuelvan, aunque tú hayas comprendido menos de la mitad de lo que te han contado. Pero con eso vale para seguir de la mano con Oppenheimer durante la película. Y explicar algo tan complejo como es la física cuántica en una conversación, en una sola conversación con su mujer, con Emily Blunt, cuando se tocan de algo tan bonito, porque es verdad que a vosotros a lo mejor a algunos nos gusta el tema del amor en Interestelar, por ejemplo, a mí me encanta, pero me parece que es una forma que Christopher Nolan también se le da muy bien. Yo creo que a Christopher Nolan se le da de una manera excepcional tratar el tema del amor. No solo el amor romántico, el amor fraterno filial, el amor incluso en villanos. Sí. O sea, creo que lo tiene muy natural y lo desarrolla muy bien. A mí aquí me parece precioso eso. Precioso. Pero creo que es lo que peor se le da, la verdad. No en Oppenheimer. Yo, en Origen, con lo que menos me quedo es con la relación sentimental. Me quedo más con el trauma. Eso sí lo trabaja súper bien. Con la relación sentimental... Madre mía, es súper trágica, macho. Yo me quedo muchísimo con eso. Yeah. Y bueno, y luego el padre y la hija en Interestelar, es que yo lo siento, pero cuando él está en la nave viendo los vídeos, ¡puf! Calla, que yo Sí, estoy ya no ahí. se va con ella, Pero sí con está el muy hijo bien. también. Y con el hijo. El hijo que su mujer está embarazada, luego la pérdida del hijo, luego... Pero luego te pone Anne Hathaway, que se va a la otra punta de la galaxia por Matt Damon, que es un subnormal y... Ya bueno, hijo, porque tiene que haber conflicto. Tiene que haber conflicto y obstáculos. Ya, sí. En Así cualquier funciona. caso, una de las maravillosas facetas de la vida es que la gente nunca esté de ¿Facetas? acuerdo en Nunca todo. está de acuerdo, de las facetas. Y luego también la escena en la que muere Florence Pugh, es que no me sé los nombres, pero os voy a decir las actrices. Florence Pugh y está el Oppenheimer. El Oppenheimer. Llorando, desgarrado en los Álamos, ahí en una roca, y llega la Emily Blunt y le dice, ahora Te jodes. apechugas con las consecuencias. Eso es muy español, Buah, pero me chaval. habéis entendido, ¿sabes? Te levantas. Te levantas que hay un montón de gente esperando por ti. ¡Buah! Pórtate como un hombre. Increíble. ¡Zas, zas! ¡Hala! Total. Impresionante, macho. Y por mí estaría zanjado, o sea que todo lo que a partir de ahora saquéis ya no depende de mí, ni de mi dirección del programa. Gracias, muchachos. Yo quisiera destacar el uso de los 70 milímetros en una película para grabar la cara de Cillian Murphy, básicamente. O sea, yo no diría que es vanguardista, porque ya lo hizo Tarantino con Los Furiosos 8, ¿no? Que al final es un western que está grabado en interiores y ya se hizo así. Los Furiosos 8. Odiosos. Odiosos. Eso, odiosos 8. Hemos entendido. Odiosos 8. Odiosos 8. Furious 8. Pero sí que un
un modo de grabar que es tan para escenas abiertas, paisajes, no sé, espacio, como hacen Interestelar. ¿El 70 milímetros? 70 milímetros, usarlo aquí. El 70 milímetros suele ser para lo contrario. O sea, quiero decir, cuanto más óptica tengas de distancia, suele ser más para los primeros planos. Quiero decir, cuando tú utilizas ópticas de, yo sé, de tipo 10, sí que abarca mucho campo, sí que se suele utilizar más para paisajes abiertos, pero cuando, de hecho, nuestra forma de la cabeza cambia, a nosotros no nos suele gustar cómo nos vemos en la cámara selfie del móvil, porque suelen ser unas ópticas muy de entre 10 y 20 milímetros. Lo que se suele utilizar para estándar, que es más o menos lo más parecido al ojo humano, es un 35 milímetros, pero a mí no me parece tan extraño que se utilice un 70 para utilizar primeros planos, porque además es cuando más favorecida va a salir la gente, porque no se va a deformar. Sí, no se va a deformar, pero yo creo que el 70 milímetros se usa mucho más por ese ángulo de visión para espacios mucho más abiertos. Yo lo considero más para detalles, porque si yo quiero hacer un espacio abierto de esto y tengo un 70 milímetros aquí, me favorecería muchísimo más utilizar un 15, un 20 o incluso un 35. Porque el 70 Porque el milímetros... 70 estoy ahora mismo sacando más o menos el Funko de Reagan. Exacto. No, no tanto, ese es el 80 y... ¿Cómo se llama? Ese no es tanto. Pero María, que hay No es con ópticas 70. de todo. De Pero todo, que un sí. 70, un 50, te digo yo, Pero no es tan detalle el 70. desde aquí, un 70 milímetros, te saco a Reagan y a Ghostface. Y a lo mejor a Michael Myers. Ujú. Sí, pero que el 70 acorta la visión de la propia cámara. O sea, Podemos ganar mucho más, que es una de las cosas que sí que estoy de acuerdo con Javi, porque probablemente ganemos en una profundidad de campo de una forma mucho más intensa, mucho más dramática, porque le estamos separando mucho del fondo. y más detalle. Pero incluso en el último plano donde tenemos el primer plano de Oppenheimer, ¿tú estás seguro de que haya un 70 milímetros en ese plano? Porque yo veo muy apepinado a Oppenheimer. Yo diría que sí. Puede ser. O sea, ahora mismo no tengo el plano muy en la cabeza, tengo lo que me... ¿Pero tú qué crees que es más o menos? Yo creo que sería un 35. Un 35. Hombre, yo creo que todas las de Oppenheimer, aunque hayan tenido 70 milímetros, han tenido 35. Sí, no, Hasta hablo esta del que último juraría- plano final, del plano final. No lo sé. De verdad que ahora mismo no tengo la imagen en la cabeza, pero tengo una vaga cosa de que tenía la cabeza un poco apepinada, como más fina, pero no lo sé, Ujú. no lo sé. ¿Algo más? ¿Últimas conclusiones? ¿Queréis decir algo más? Yo... una forma muy que a mí me ha servido mucho para comprender ciertas cosas de cómo funciona una bomba atómica es algo tan visual como poner como esas cosas de petarditos que hacen pim pim y luego van explotando en la película. Eso me ha dado la vida para comprender, ahora cada vez que escucho podcast sobre Chernobyl, sobre el proyecto Manhattan, sobre tal, ya ponerlo y visualizarlo en mi cabeza porque de verdad que es muy complejo el tema. O sea... Sí, ese recurso está muy bien. A mí, bueno, me ha recordado justo a cuando termina la explosión en la prueba Trinity, el plano de detalle a las últimas llamas que se apagan y ese... Vale, no hay reacción en cadena. Y es como... exhalas todo lo exhalable, ¿sabes? También quería nombrar, claro, es una película llena de grandes estrellas del cine de Hollywood. Y de repente ves a Rami Malek que dices, está aquí como de secundario este hombre que yo no entiendo, le han contratado a un tío que acaba de ganar el Oscar para hacer como casi de figurante especial. Sí, Como demasiado, yo creo. Hay veces que te saca de Sí. la película el que haya tantas caras conocidas. Sí, pero es verdad que con Rami Malek al final la pequeña sorpresa esa en el juicio cuando encima es un montaje perfecto porque está diciendo, no sé si es Oppenheimer o la mujer, que dice, nadie va a sacar la cara por mí. Y de repente ya empieza el montaje con lo que está diciendo Rami Malek en el juicio acerca de lo que ha ocurrido con Strauss y el por qué ha sido. Y me parece que lo hace de forma maravillosa también. Yo creo que ahí hay un fallo en contratar a Rami Malek y hacer el papel que le han hecho hacer. Porque yo cada vez que salía le miraba a él. Yo no miraba la conversación entre los otros dos, porque Rami Malek no habla hasta el juicio.
Y yo le miraba a él esperando que él hiciera algo, porque Sí. es la cara conocida. Te predispone a que vaya a tener un papel Efectivamente. fundamental. Claro. O que haga... Lo tenías que decir. Joder, que es un normal. Joder, qué mongo, macho. Y yo creo que ya por mí he terminado, la verdad. Sí, yo quería sacar temas más historiográficos, pero a Steve le va a dar una urticaria, así... Pues hijo. nos O sea, mucho tiempo, si yo creo, queréis hablar, a mí de verdad me da igual. Yo os quería preguntar cuál ha sido vuestra escena favorita de la película. La de la prueba. Yo creo que la de la prueba. Fue la que más me puso... Sí. Me crea mucha expectación la de la prueba. Pero... Sí, porque, o sea, me guía más por lo que cómo me sentía, ¿sabes? Sí, no, al final ¿sabes? es a lo que estás esperando Claro. toda la película. Sabes Es que va a es haber como el una culmen de todo. explosión Eso es. y es el punto álgido, pero me quedo con el discurso delante de los alumnos. Es que también está muy bien, macho. Además que Está es muy el problema, que vienen tan seguidos uno a otro Es que es eso. que después toda la película baja muchísimo el ritmo, que es lo que me afloja. Sí, Ya. sí, sí, sí. Uf, yo me quedo con el final, ¿eh? A mí yo Lo de la reacción en cadena. Yo estoy con Javi en la charla con los alumnos y con la última conversación con Einstein también me parece maravillosa. Yo me quedo con el final. Ah, A mí me cierra el círculo perfecto. perfectamente. El lanzamiento, perfecto. Perfectamente. también- Y hay la imagen de las dos bombas yéndose. Puf, Uf. qué maravilla. Ah, bueno, Increíble. dos cosas más, perdonadme, ¿eh? Algo muy bonito, precioso, el tema de recoge las sábanas y luego con lo del Ah, sí, juicio el detalle. Brutal. no recojas las sábanas. Eso es puta madurez de Nolan. Qué ¿eh? maravilla. Pues Eso es a mí puta me pasa algo madurez. con eso y es que yo eso lo he visto ya muchas veces. Es que es un recurso un poco pobre para Yo mí. de esa, Sí. de esa A mí forma me parece- a mí me ha pareció- genial. Joder. A mí me pareció un poquito pretencioso. Buah, a mí me pareció, vamos, que a mí me funcionó como María Mateo a la perfección. Es que el contexto, es que hay algunas veces que es forzado, pero es que el contexto, el hablar en clave, el tal, el amor, el estar pendiente, ahí yo sí veo, sí siento que trabaja bien ese asunto. A mí lo de las sábanas me gustó mucho, Sí. la verdad. Y luego como también las miguitas de pan en cuanto al tema de... Hay veces que la teoría no vale para todo. Es la... Y hasta aquí la teoría, ahora hasta la aquí práctica. la teoría. Exactamente. Y cuando les dicen que desde Alemania ya han conseguido hacer la fisión o tal, ahí cuando dice Oppenheimer, esto es imposible. Se pueden hacer ahí cálculos, no sé qué, tal. Y llega el otro y dice, ya lo hemos conseguido, ya sabemos cómo funciona. Y se queda flipando, dice, y ahí es la primera vez que se lo dicen, lo de la práctica. Increíble. Bueno, al final Oppenheimer es teórico. Claro. No es hasta este momento el que empieza a ver resultados prácticos de su trabajo. Vamos, sí, creo que fue cuando trabajaba con Lawrence, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor que hacía de Lawrence. No me acuerdo de los nombres. No me acuerdo. Y eran, o sea, una dupla perfecta. En la realidad, Lawrence con Oppenheimer era una dupla No sé perfecta. cuántos porque premios Lawrence- Nobel hay en esta película. Muchísimos. Pero una locura. Lawrence era una bestia en cuanto a la práctica de todo este tema. Entonces juntaron los dos y claro. Es que es lo que hablábamos de la magnificencia del propio proyecto en sí, que un proyecto que reúna tanto genio, tanta mente brillante, tanto premio Nobel. Había gente que ya había ganado el premio Nobel cuando se embarcó en este proyecto, gente que lo ganó posteriormente. Es una conjunción de... pues eso, Todo lo mejor el que ser había en ese humano- momento. el ser humano exprimiendo sus posibilidades Al máximo. al máximo. Sí, sí. Bueno. Pues acabamos ya, si queréis. Sí, Sí. ¿Estaríamos entonces? sí. Pues sí. Bueno, muchachos, ya sabéis que si os ha gustado el programa, lo tenéis en vídeo en YouTube. Si nos estáis escuchando en cualquier plataforma de podcast, estamos en todas o prácticamente todas: iVoox, Spotify, Apple Podcast, y ahí tenéis el resto de nuestros programas. Y no os vayáis porque ahora viene Barbie. Que no. Nada, ni de coña, otro día.